Muy, pero muy buenas tardes a todos los seguidores de Limpio Digital. Estamos en vivo y en directo desde la cancha de Guaraní, donde vamos a estar en la Copa de Campeones Precopa Paraguay, donde el conjunto local Guaraní estará enfrentando al 8 de septiembre de Areguá. Hoy domingo 27 de febrero, transmisión en vivo a través de Limpio Digital. Lo vas a vivir todas las emociones. Ya vemos en el campo de juego al conjunto de Guaraní y también al conjunto de 8 de septiembre. Y como cada domingo tengo a mi costado, a mi mano derecha, a mi compañera Mía Romero. ¿Qué tal, Mía? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la hermosa audiencia también de Limpio Digital. Mucha gente ya esperando la transmisión en vivo que ya estemos aquí. Y hoy nos encontramos en este domingo muy caluroso, presentes ya en este choque de punteros, ¿sí? 8 de septiembre de Areguá contra el Guaraní de Limpio. Así mismo, como estaba diciendo Mía, choques de punteros, 2 victorias para el conjunto aurinegro, 2 victorias para el conjunto de 8 de septiembre. Recordemos que el 8 de septiembre es el puntero del grupo de la Serie B por diferencia de goles. En esta tarde se va a estar definiendo quién clasifica primero y quién clasifica segundo en la Serie B. Ya todo listo, en un instante va a comenzar el compromiso. Ya tenemos el conjunto de Guaraní en el equipo, el onceno del director técnico Aldo Benítez, y también de 8 de septiembre tenemos los 11 del director técnico Gustavo Palacios. Enseguida vamos a estar leyendo los equipos, cómo están conformados, porque en instantes va a comenzar este compromiso. El árbitro del compromiso ahí, conversando ya, Adán Cañete de nuevo, integrándose, luego de la lesión que tuvo. Lastimosamente Freddy Parodi no está el día de hoy, salió lesionado ante el conjunto de Cerro Lambaré. Y algunos cambios también, lo vemos por izquierda ahora también al jugador Escurra y Aldo Benítez en el banco de suplentes. En instantes va a comenzar el compromiso. El árbitro va a comenzar en instantes. Comenzó el compromiso, empezó a tocar el conjunto de 8 de septiembre. Estamos en vivo a través de Limpio Digital para llegar a la cima y ser el primer clasificado en la punta del conjunto de Guaraní, llevando Nelson Cano, tratando de llevar el jugador camiseta número 7, corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Mía Romero, tenemos el 11 titular del conjunto aurinegro. Sí, con la camiseta número 12, Víctor Rodríguez, con la 2, Rodrigo Dávalos, con la 13, Elías Fernández, con la 14, Adán Cañete, con la 18, Francisco Escurra, con la 16, Junior Coronel, con la 15, Eduardo Aveiro, con la 11, Sebastián Varela, con la 7, Nelson Cano, con la 10, Neri Castro y con la casaca número 9, Junior Argüello. Ahí están los 11 del director técnico Aldo Florentín. También tenemos los 11 del conjunto de 8 de septiembre, Mía. Con la casaca número 1, Cristian Sosa, con la 5, Luis Cáceres, con la 2, Gerardo Duarte, con la 8, Derlis Grance, con la 4, Diego Cortázar, con la 18, Lorenzo Sánchez, con la 7, Pablo Medina, con la 3, Pedro Ortiz, con la 11, Fulgencio Fleitas, con la 16, Fernando, con la 10, Luciano Estigarribia. Estos son los oncenos del director técnico Gustavo Palacios. Ahí está, ya tenemos los 11 titulares en el conjunto de Guaraní, los 11 en el 8 de septiembre. Corresponde tiro libre, peligrosísimo a su favor, tiene el conjunto local, el conjunto de Guaraní. Agarrando la pelota está el jugador Junior Coronel. Al lado de él lo vemos al goleador Neri Castro, camiseta número 10. Pero le dice Junior, la pateo yo, directo al arco. Con la derecha, el jugador Junior Coronel. En el arco está Cristian Sosa, autoriza al árbitro del compromiso, va Coronel el remate y tapando el portero Cristian Sosa, pero qué lindo el remate, buscando el ángulo derecho del portero Cristian Sosa y se salvó en esta el conjunto de 8 de septiembre, va saliendo desde el fondo el conjunto aurinegro, le tiene Varela, dejando para Aveiro, abriendo por el costado izquierdo para que lo lleve el jugador Francisco Escurra, hoy como lateral izquierdo.
el jugador camiseta número 18, recuperando desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre, llevando la pelota, la marca de Varela, recuperando Varela, tocando con Adán Cañete. Adán Cañete tratando de salir limpiamente desde el fondo, tocando, se equivoca, dejando para el jugador Fernando Florenciani, a ver qué hace Fernando. Menos mal estaba atento en esta el jugador Elías Fernández y se complicó en el fondo Adán Cañete. Mía Romero. Agradecemos a Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. Tenés que pasar en San José, casi Capitán Medina, al lado de la Municipalidad de Limpio. Cualquier consulta al 0982-901-465. Agradecemos a todas las firmas comerciales que hoy nos están apoyando de nuevo. Muchísimas, pero muchísimas gracias. A todas las personas también que están enviando su mensaje de apoyo, tanto al conjunto local, al conjunto de Guaraní y al conjunto de 8 de septiembre. Sin ningún problema vamos a estar leyendo en el transcurso del compromiso. Bajo la pelota está Aveiro, dejando para Junior Coronel, abriendo por izquierda para que lo lleve Francisco Escurra. A ver Escurra qué hace, deteniendo la pelota, retrocediendo para Adán Cañete. A ver qué hace el capitán, abriendo la pelota para que lo maneje el gran futbolista Elías Fernández. Fernández tocando la pelota para Junior Coronel, levantó Coronel para la cabeza de Neri Castro, recuperando desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre, cuidado que está llevando, saliendo Escurra, levantando la pelota y tocando en esta Nelson Cano, a ver qué hace Nelson, retrocediendo la pelota para el jugador Aveiro y va saliendo desde el fondo, levantando la pelota y sacando de cabeza el jugador camiseta número 2. Gerardo Duarte, y va saliendo desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre, recuperando Fulgencio Fleitas, abriendo la pelota por el costado derecho sin dirección, corresponde saque de costado para el conjunto de Guaraní. Tenemos los suplentes del conjunto aurinegro, Mía. Sí, con la 1 Adolfo León, con la 8 Federico Villagra, con la 4 Aldo Benítez, con la 5 Diego Marecos, con la 13 Wilson Ruiz, con la 6 Edgar Sosa, con la 17 Víctor Coronel. Los suplentes del banco de 8 de septiembre, Mía. Con la 12 Oscar Cabrera, con la 6 Hugo Ayala, con la 9 Guido Rojas, con la 13 Cristian Medina, con la 14 Cristian Leguizamón, con la 15 Rubén López y con la casaca 17 Gabriel Rodas. Ahí está, muchísimas gracias, Mía. Tenemos ya también a los suplentes de cada cuadro. Estamos en un domingo caluroso, tremendo el calor que estamos viviendo en todo el territorio nacional. Por supuesto, también acá en Limpio. Corresponde tiro libre. Está agarrando la pelota el jugador Eduardo Aveiro. Eduardo Aveiro para levantar la pelota. Levantó Aveiro. Está buscando Escurra. Y el árbitro marca tiro de esquina para el conjunto aurinegro. Desvió la pelota en esta, dice el árbitro Gerardo Duarte. Y corresponde tiro de esquina para el conjunto de Guaraní. Agradecemos a Mini Bodega Francis, venta de bebidas heladas, todo a la canasta familiar. Visita la avenida San Francisco, esquina Filadelfia, barrio Bayueo. Te puedes comunicar con ellos al 099-444-499-280. Colocando la pelota está el jugador Eduardo Aveiro. Lo vemos a Nelson Cano. También está Elías Fernández, Escurra. También está Neri Castro, Adán Cañete. Jugadores que van muy bien por arriba. Va a sacar la pelota de tiro de esquina el jugador Eduardo Aveiro. Esperando la autorización del árbitro del compromiso. Autoriza el árbitro, va a sacar el remate a las manos del portero Cristian Sosa y va a salir desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Nelson, Jorge, la cantidad de gente de 8 de septiembre hoy gente presentes. Muchísima gente también como fue allá en Teniente Herrero, bueno, la gente de Lambaré, muchísimo también apoyando. Hoy Guaraní de local, pero lo vemos muchísimas personas de Areguá viniendo a apoyar a su equipo. Levantando la pelota, el portero Sosa tocando y agarrando la pelota en esta Aveiro, dejando para el jugador Rodrigo Dávalos, tocando de nuevo para Aveiro. El motor en el medio sector que tiene el conjunto aurinegro. Él está llevando Nelson Cano, levantando la pelota. A ver qué hace Argüello. Saca la pelota desde el fondo del jugador Gerardo Duarte. Y va saliendo desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Sacando a Escurra. Recuperando de nuevo la pelota el jugador Luis Cáceres. Cáceres tocando la pelota. Llevando el conjunto de 8 de septiembre. Pero buena la marca del conjunto aurinegro. Tocando, él está el jugador Grance. Grance tratando de llevar. Le pone el físico a Adán Cañete y saliendo desde el fondo se le fue. Corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. JHS Óleo Hidráulica, reparación de amortiguadores, bombas hidráulicas, cremalleras hidráulicas. Puedes comunicarte con ellos al 0982-435-657.
En esta le pone el cuerpo Adán Cañete sin infracción y va saliendo desde el fondo el conjunto aurinegro. Cuidado que va a salir desde el fondo en esta Adán Cañete. El árbitro está marcando tiro de esquina. Ganó un tiro de esquina el jugador Fernando Florenciáñez y corresponde tiro de esquina para el conjunto de 8 de septiembre. Recicladora Grande de tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Te puedes comunicar con ellos al 0981-973-524. Cuidado, corresponde tiro de esquina para el conjunto de 8 de septiembre. Esperando la pelota. Autoriza el árbitro del compromiso, levantando la pelota y sacando desde el fondo Junior Coronel. Va al alcance de la pelota en esta Varela. Para mí infracción, el árbitro dice que sí, infracción. Corresponde tiro libre en su campo para el conjunto aurinegro. Cadena Farmamentes, cuida tu salud y tu economía. Tenés que aprovechar la promo de los grandes descuentos de los miércoles y viernes. Llama al 021-782-284. Llevando Rodrigo Dávalos, dejando para Neri Castro. Qué linda la jugada. Vamos a ver qué hace Argüello. Llevando a Argüello. El remate de Argüello. Y sacando como puede el jugador Derlis Grance. Corresponde tiro de esquina para el conjunto aurinegro. Qué linda buena la jugada. Sí, qué buena la habilitación de Neri Castro. De cabeza la habilitación perfecta. Y la corrida en esta del jugador Junior Argüello. Y un gran contragolpe que tuvo a su favor el conjunto aurinegro, Mía. Sí, realmente buenísima habilitación la de Neri Castro, pero los defensores estuvieron atentos también para que Argüello no. Levantando Aveiro, Eduardo Aveiro, el cabezazo. Salió el portero Cristian Sosa. El cabezazo del goleador Neri Castro. Se le fue para arriba la pelota y se salvó en esta el conjunto de 8 de septiembre. Autorepuestos Car Shop SRL, venta de repuestos, accesorios y lubricantes. Tenés que llamar al 0981-446-917. Va a salir desde el fondo el conjunto aregüeño, el conjunto 8 de septiembre. Colocando la pelota está el portero Cristian Sosa. Sosa para salir desde el fondo. Agradecemos a todas las firmas comerciales, también agradecemos a todas las personas que ya están observando el gran partido de estos dos punteros, dos equipos que vienen haciendo muy bien las cosas. La Copa de Campeones, Precopa Paraguay, buscando el primer lugar. Los dos ya están clasificados, Mía, buscando el puesto, si quedan como primero o como segundo. Exactamente, ya sabíamos antes de que inicie el partido que va a ser un buen partido lo que vamos a estar hoy observando, Jorge. Así mismo llevando Diego Cortázar la pelota, habilitación en esta para el jugador Lorenzo Sánchez, tocando Sánchez, levantando Florenciáñez la pelota, a ver qué hace, metiendo de nuevo el jugador fuerte, el remate, pero va saliendo. Ahora va a salir desde el fondo el conjunto de Guaraní. Buen contragolpe del conjunto de 8 de septiembre. Chipería 8 de diciembre, la chipa más rica de la ciudad de Limpio. La chipa tradicional, chipa asado con la mejor calidad. Están ubicados en Urgencia Llegros, casi Mariscal Estigarribia. Pedidos al 0992-939-642. Muy peligroso el jugador Fernando Florenciáñez cuando tiene la pelota. El jugador del capitán que tiene el conjunto de 8 de septiembre. Muy peligroso. Muy peligroso, sí. Va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro, levantando la pelota el portero Víctor Rodríguez, buscando de cabeza a Neri Castro. Dejando la pelota en esta, la está manejando el jugador Sebastián Varela, tratando de llevar Varela, corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Bodega José Domingo, bebidas bien heladas con los mejores precios. Están ubicados en Fulgencio, Yegros, casi Bernardino Caballero. Cuentan con delivery, puedes llamar al 0983-850-794. Llevando a Argüello la pelota, tocando con Neri Castro. Cuidado, se intentaron comunicar en esta, pero va saliendo desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre, recuperando muy bien en esta el jugador Aveiro, dejando la pelota para el jugador Escurra. La marca en esta de Cortázar, corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Quinta en lo de Gordito, que se encuentra en el barrio Mbayue. Consultas y reservas al 0971-744-845. Va llevando la pelota al cuello, el árbitro dice que no fue infracción, cuidado, está habilitado el jugador Florenciáñez, llevando rápido la pelota al remate, buena la tapada en esta de Víctor Rodríguez, gran portero que tiene el conjunto aurinegro, va saliendo ahora desde el fondo Adán Cañete, para mí que lo vi un poquito adelantado, estaba el jugador Florenciáñez, estaba adelantado, sí. Pero la corrida perfecta en esta, buscando el otro ángulo del gran portero Víctor Rodríguez. La tapada de Rodríguez, qué buena tapada en esta del portero
de Guaraní. El descuido de los defensores también, por más que fue offside, la verdad, un descuido muy importante de los defensores de Guaraní. Asimismo va saliendo desde el fondo ahora el conjunto aurinegro, levantando la pelota está el jugador Aveiro, recepcionando Cano, tocando con Rodrigo Dávalos. Buena la pelota y sacando el jugador Lorenzo Sánchez, llevando el jugador con la camiseta número 18, levantando el cabezazo en esta. Y de nuevo ingresando por el costado izquierdo del ataque, lado derecho del conjunto aurinegro. Hay problemas, mía. Hay problemas con el línea también. Esto volvió a ser offside, Jorge. Estaba muy, pero muy solo el jugador Fulgencio Fleitas. El cabezazo por sobre el travesaño, así como estaba diciendo Mía, para mí también estaba adelantado el jugador Fulgencio Fleitas. Agradecemos a Luis Fer. Hachi también dice, vamos 8 de septiembre. Lorenzo Quiñones. Fuerza mi club Guaraní, dice. Ahí están todas las personas también que están enviando su mensaje a través de Limpio Digital. Llevando la pelota, recepcionando. ¿Dónde está el jugador? Camiseta número 3, Pedro Ortiz. Infracción. Corresponde tiro libre para el conjunto de 8 de septiembre. Bodega Ñacaito del señor Alcides Fernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El marcador del partido es gracias a JHS Oleo Hidráulica. Muy buena en esta. Diego Cortázar llevando la pelota, tocando de nuevo para el jugador Lorenzo Sánchez, tratando de salir desde el fondo Dávalos, pero llevando de nuevo Cortázar, a ver qué hace el jugador, tocando con Florencia Áñez, habilitación en esta para el jugador Sánchez, a ver qué hace Sánchez, ingresando en la parte del remate, a ver qué hay. El árbitro ya está marcando infracción quedó sentido en esta el portero Víctor Rodríguez, pero otro contragolpe muy importante por el costado izquierdo, lado derecho del conjunto aurinegro. No lo pueden atajar a Lorenzo Sánchez. No pueden atajarle. Qué jugador importante. Cuando se conectan Lorenzo Sánchez y también el número 4, Diego Cortázar, Muy lateral peligrosos. izquierdo, y también Florencia Áñez. La triangulación perfecta en esta. No me sale, Marco. Y en esta Me sorprendió la jugada acá, rapidísima. No, perfecto el pase entre ellos. Y quedó sentido el portero Víctor Rodríguez. Mía, me miraste mucho, Mía. Agradecemos a Quiero Hamburguesa 100% a la parrilla. Te tenés que comunicar con ellos porque son las mejores hamburguesas de la ciudad de Limpio. Cuenta con pan artesanal, medallones de carne, queso cheddar y una salsa especial. Comunícate con ellos al 0982901-465. Muchísimas gracias a Quiero Hamburguesa de la ciudad de Limpio. La triangulación, ¿cómo podemos decir? Triangulación, ahí está. Triangulación. En esta, mira, quedó sentido Víctor Rodríguez. Fuerte el choque con el jugador Florencia Áñez. Un arquero muy, pero muy importante en el conjunto de Guaraní, Víctor Rodríguez. El marcador del partido es gracias a JHS Oleo Hidráulica. Indica que el partido está 0-0. Los comentarios de Mía Romero son gracias a Cadena Farma Méndez. Cuida tu salud y tu economía. Recicladora Caranda de tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El mejor precio para tus materiales reciclados. El local se encuentra en barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. O podés comunicarte con ellos al 0981-973-524. Recicladora Caranda de tu centro de reciclado en Limpio. Cuidado con Víctor Rodríguez. Está muy sentido el jugador, el portero del conjunto aurinegro. Ojalá que no sea nada de gravedad, pero probablemente no siga en el compromiso el gran portero del conjunto aurinegro. Ingresando rápidamente, ahí vemos a la camilla, ingresando el jugador Varela, con un jugador también de 8 de septiembre. Lo vemos ahí a Florencia Áñez también, sacándose la camiseta, a Escurra, jugadores del Fair Play. Muy bueno también. Vamos a ver si se repone el portero Víctor Rodríguez. Muy sentido el gran portero que tiene el conjunto aurinegro. El portero Víctor Rodríguez, igualmente la camilla que ya se acerca ahora. Es
Rubito Villa dice, fuerza Danilo, sos mi todo. Ángel Silva, Cristian Figueredo de Guaraní dice, Heriberto Venegas también está observando. Osvaldo Medina también, un saludo muy especial para él. Aida Sanabria, desde Areguá, viendo la transmisión, dice Luis Fer. Lidia Varela también, fuerza Guaraní. Miguel Ángel Bogado, muchísimas gracias. Triangulación, papá, dice Jiji, muchísimas gracias Miguel Ángel Bogado. A Dayana Arriba también que está observando el compromiso. Se va a retirar en camillas el portero Víctor Rodríguez. Muy sentido. No va a continuar el portero Víctor Rodríguez. Mira, mía, no hay la ambulancia. Vamos a ver. Se le va a retirar en una camioneta también al jugador Víctor Rodríguez, directo al centro de salud. Ojalá que no sea nada importante. Momento difícil, la verdad, como para transmitir todo esto, pero le deseamos todo lo mejor para vos, Víctor Rodríguez. Y se va a retirar en una camioneta el gran portero Víctor Rodríguez. Esto cuando hablamos, ¿verdad? Cuando nos fuimos en Mariano Roque Alonso, me acuerdo muy bien. Y los representantes del 11º departamento, ellos que se ponían en contra de la prensa, ¿verdad? Y todas esas cuestiones. Mira, ahora no hay ambulancias. No puede ser si es una Copa de Campeones, pre-Copa Paraguay, y no hay una ambulancia. La verdad que Jorge, muchas cuestiones acá, pero los árbitros no tienen por qué empezar un partido mientras una ambulancia no vaya en la cancha. Así mismo, hasta en la Liga Limpeña se respeta todo eso. En el fútbol femenino, 2 ambulancias sí o sí, o no empieza el partido, es así de simple. Mientras no llega la ambulancia, el partido no se juega. Es algo que mira, esto es una pre-Copa Paraguay, Jorge. Choque de campeones, choque de punteros, equipos muy importantes, jugadores muy importantes. ¿Cómo una ambulancia no va a estar presente antes de iniciar el partido? Los árbitros son algo que se tiene que ver. Esto se ve en cualquier lado. Gente que no sabe del fútbol sabe que una ambulancia tiene que haber antes de que empiece un encuentro. Ya sea handball, ya sea vóley, ya sea lo que sea. Asimismo, se va retirando, ha aplaudido el portero Víctor Rodríguez en una camioneta. Tenemos que decirlo eso. Ahora vamos a ver. Estamos muy atentos, ¿verdad? Vamos a llevar todas las informaciones sin problema. Se va a llevar en la carrocería una camioneta mía. Una vergüenza. Qué feo, qué vergüenza, la verdad. El 11º departamento de esto es. En la Liga Limpeña, en la ambulancia siempre está. Tenemos que resaltar en eso, ¿eh? Que en la Liga Limpeña tenemos todo eso. Y no se empieza un compromiso sin que no esté la ambulancia, ¿eh? El veedor del partido va a estar muy complicado en esto, Jorge. Mirá cómo va. Lastimosamente, tenemos que informar esto. Es la pre-Copa Paraguay. Llevando, la verdad que una impotencia tremenda lo que llevo, ¿eh? Impotencia al ver cómo se le retira a un jugador muy importante del conjunto aurinegro. Ojalá que no sea nada grave, que se recupere muy bien el portero Víctor Rodríguez. Pero tenemos que decir las cosas como son. La otra vez nos crearon problemas. No, nos hicieron un problema increíble para nosotros ingresar a relatar partidos. Algo que inusual, nunca vivimos. Nosotros estamos detrás de esto hace años. El jefe también. Casi no nos dejaron entrar, no quisieron cobrar entrada, nos cobraron entrada, nos cobraron estacionamiento, no valió el carnet de salud de absolutamente nadie. De nadie. Y la Federación de Fútbol de 11º Departamento Central va a estar muy complicado. Esperemos que lo de Rodríguez no sea muy, muy grave. Así mismo, ojalá que no sea nada grave de Víctor Rodríguez. Como estaba diciendo, una impotencia, la verdad. Y como nos dijeron allá en Roque Alonso, por culpa de ustedes no llegan gente a ver el partido, no llegan gente a la cancha, ven todo por la transmisión que ustedes hacen. Sí, esas fueron las palabras. Muy feas. Y ahora tenemos que informar esto. Y estas son las cosas que ellos tienen que prever. Estos son
los momentos donde ellos tienen que demostrar, no perseguir, ¿verdad? Tienen que estar y ayudar, porque como una ambulancia, no, ya. Entraron luego muy apurados también los árbitros, Jorge. No Así previeron mismo. cosas básicas. Es algo muy básico en la ambulancia antes de iniciar un partido. Y ahí también problema con la camiseta del portero Adolfo León. Le dice el árbitro tiene que cambiar la camiseta por el color, la similitud con el equipo de 8 de septiembre. Así que para Víctor Rodríguez, el portero del Mucha fuerza. conjunto aurinegro, muchísima, pero muchísima fuerza. Me dolió muchísimo el verte retirado así, de esta manera, en una camioneta. Esto va a quedar como una imagen muy fuerte, ¿verdad? Para una pre-Copa Paraguay. Y es muy, pero muy difícil transmitir estas cuestiones, ¿eh? Así que fuerza, muchísimas fuerzas para vos, Víctor Rodríguez, y vamos a estar detrás de todo eso, ¿eh? A las personas que nos puedan ayudar también a escribirnos, si los familiares también, a ver cómo va recuperándose el jugador Víctor Rodríguez. Con la camiseta paraguaya va a jugar el portero Adolfo León y va a salir desde el fondo del conjunto de Guaraní. Va a sacar el portero León. Levantando León la pelota, buscando la cabeza de Neri Castro, sacando desde el fondo el jugador Pedro Ortiz. Recepcionando la pelota en esta está el jugador Luis Cáceres. Recuperando Varela, tratando de llevar Varela. La marca del jugador Luis Cáceres y corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Autorepuestos Car Shop SRL, venta de repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos en general. Consultas y pedidos al 0981-446-917. Alfredito Caballero dice fuerza para el portero, así que Heriberto Venegas, muy buenas tardes Jorge y amigos de Limpio Digital, desde Piquete Cuele saluda a Heriberto Venegas. A Guaraní vamos todavía, fuerza para Víctor Rodríguez, a fuerza también de toda la comunidad limpeña también para el gran portero Víctor Rodríguez. Tocando Cortázar, va saliendo desde el fondo Lía Fernández, la corrida de Nelson Cano, levantando la pelota, sacando desde el fondo el jugador Pedro Ortiz, recepcionando el lateral izquierdo, el gran partido, el jugador Cortázar, tocando con Sánchez, a ver qué hace el jugador Sánchez, tratando de llevar la marca en esta, el jugador Aveiro, y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Recordemos a la gente que esto no es una organización de ninguna liga. No, ninguna liga. Sí, la liga no tiene que ver absolutamente nada en estos partidos de Precopa Paraguay, así para la gente que está observando, que cree que por culpa de la liga o los dirigentes no hay ambulancias, no. Esto está encargado directamente de la 11º Departamento Central. 11º Departamento Central, tenemos que decirlo así, y como estábamos resaltando, ¿verdad? Porque siempre estamos cubriendo la Liga Limpeña. En la Liga Limpeña sí no hay ambulancia, no hay partido. Exactamente. En esos detalles son muy, pero muy bien organizado la Liga Limpeña, ¿eh? Está tocando Neri Castro, tocando con Argüello. Argüello levantando la pelota, tratando de llevar en esta Nelson Cano. A ver qué hace Nelson, el remate. Y sacando el portero Sosa desvía la pelota y corresponde tiro de esquina para el conjunto de Guaraní. Increíble la conexión entre Neri Castro y Junior Argüello, Jorge. Muy bueno, en este partido se están entendiendo súper bien el jugador Argüello y Neri Castro. Corresponde tiro de esquina para el conjunto de Guaraní. Colocando la pelota está de nuevo el jugador Aveiro. Eduardo Aveiro para el tiro de esquina. Levantando Aveiro la pelota, a ver, tratando de conectar el jugador Adán Cañete y va saliendo rápidamente desde el fondo Sánchez. Ahora le está llevando por el costado derecho. Tocando con Ortiz. Ortiz dejando la pelota para el jugador Luis Cáceres. De nuevo con Ortiz, tratando de llevar la marca en esta de Coronel. Ahí le tiene Cáceres. El jugador llevando la pelota, le pone el pie en esta Coronel. Corresponde saque de costado para el conjunto de
Guaraní. Bodega Ñacaito, Alcides Fernández, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quinto en lo de Gordito, que se encuentra en el barrio Ombayue. Consultas y reservas al 0971-4744-845. Muchísimas gracias a Quinta en lo de Gordito. Félix David Enriquez dice Fuerza Víctor. Luis Fer dice qué vergüenza, no van a tener ambulancia. Tobías Zorrilla, obligatoria la ambulancia en los partidos. Ahí está llevando la pelota, cuidado, el conjunto de 8 de septiembre, tocando en esta la conexión. Estaba atento Varela para no complicarse, lanza la pelota por un costado y corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Mini Bodega Francis, venta de bebidas heladas, todo para la canasta familiar. Se encuentran en Avenida San Francisco, esquina Filadelfia, barrio Mayue. Te puedes comunicar con ellos al 0994-499-280. Ahí está llevando el conjunto de 8 de septiembre, metiendo la pelota el jugador Luciano Estigarribia, pero ya va saliendo desde el fondo Aveiro, tocando la pelota, pero sin dirección. Es un partido muy trabado en dos equipos que juegan muy bien al fútbol, pero está llegando un poquito más ahora en estos últimos minutos el conjunto de 8 de septiembre, Mía. Sí, también de hecho que una total desconcentración también con lo que pasó con Rodríguez. Así no mismo, es fácil. No es fácil y también, como estábamos diciendo, una pronta recuperación para Víctor, llevando a Aveiro la pelota, le puso el pie en esta Estigarribia y está llevando el conjunto 8 de septiembre de nuevo por el costado izquierdo, tocando en esta Pablo Medina. Medina dejando para Ortiz, Ortiz levantando la pelota, recuperando a Argüello, a ver qué hace Argüello, va saliendo desde el fondo el conjunto aurinegro, tocando con Nelson Cano, de nuevo con Argüello, Argüello levantando la pelota para que lo recepcione el jugador Neri Castro, Neri de nuevo tocando para que lo lleve el jugador Argüello, pero muy atento estaba el jugador Cortázar y va saliendo ahora desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Autorepuestos Carshop SRL 0981-446-917. Tobías Zorrilla, obligatoria es la ambulancia en los partidos. Odu Méndez dice Fuerza Víctor. Julio César Cáceres, Fuerza Víctor Rodríguez. Está saliendo desde el fondo el conjunto aurinegro. Nelson Cano tocando para Aveiro. De nuevo tocando la pelota para Nelson Cano. Nelson abriendo en esta para el jugador Argüello. Pero va saliendo desde el fondo el jugador Luis Cáceres y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Bodega José Domingo, bebidas bien heladas con los mejores precios y un local exclusivo para los clientes. Cuentan con delivery 0983-850-794. Muy buena en esta la pelota llevando Varela. El pase fue de Neri Castro, levantando, ahí le tiene Nelson Cano, a ver qué hace Nelson, dale Nelson, buscando su ángulo, el remate por el físico del jugador de 8 de septiembre, Cortázar, y va saliendo ahora desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre, llevando Ortiz la pelota, tratando de llevar, marcando Nelson Cano, recuperando, a ver, desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre, cuidado que está llevando el jugador Luciano Estigarribia, jugador con la camiseta número 10, llevando Estigarribia, buscando su ángulo también, mirando con quién tocar, tocando con Florinciañez, Florinciañez abriendo no la pelota, muy buena en esta la marca del jugador Escurra, y va saliendo desde el fondo del conjunto aurinegro. Bajando el pase, recuperando de nuevo desde el fondo el conjunto 8 de septiembre, llevando Florinciañez, llevando el jugador camiseta número 16, levantando la pelota y marcando en esta, y el remate, buena la tapada de León, y lanzándose en esta, el jugador Elías Fernández, quedó la pelota para el jugador Luciano Estigarribia, y tapando León, el remate de Estigarribia, y se salvó en esta el conjunto aurinegro, Mía. Importante la tajada también del arquero suplente. Recordemos que se quemó ya también un cambio para Guaraní con todo lo que está pasando. Pero se está despertando Guaraní de vuelta. Se están despertando un partido de ida y vuelta, lo que estamos viviendo aquí en la cancha de Guaraní. Guaraní haciendo de local, buscando el primer puesto de estos equipos. Los dos clasificados, se va a estar viendo ya lo que sería la clasificación, primero, segundo, para jugar las semifinales. Vamos a ver también los clasificados de la Serie A. El marcador del partido es gracias a JHS Oleo Hidráulica. Indica que el partido está, Mía. 0-0.
Mirta Vera dice, qué vergüenza por Dios. Mario Mendoza, qué vergüenza. ¿Cómo puede ser así? Que no haya ambulancia, dice. Elvio Cañete también un saludo muy especial para todas las personas que están observando. Llevando a Beiro la pelota, recuperando, tocando con Nelson Cano. Qué linda Nesta, tocando con Eric Castro, levantando de nuevo para Nelson. A Nelson, el remate de Nelson. Y tapando el portero Cristian Sosa. Pero buena de nuevo. En esta la conexión entre Neri Castro y Nelson Cano. Increíble, pelota que tienen, pelota que saben conectarse, pelota que saben qué hacer. Lastimosamente la definición no es a favor de ellos. Cuidado, está levantando Lía Fernández. Tratando de llevar la marca Nesta de Sánchez. Ahí le tiene de nuevo Lía. Qué linda cómo salió. Muy lindo la jugada en esta de Lía Fernández. Tocando para Beiro. Saliendo desde el fondo del conjunto aurinegro. Tocando a Beiro la pelota para el jugador Junior Coronel. A ver qué hace Coronel en esta. Tocando para Varela. Levantó de nuevo para Coronel, pasando el medio sector el conjunto aurinegro, tocando para la corrida de Escurra, a ver qué hace Escurra. Escurra levantando la pelota muy fuerte, a ver, ahí baja Nelson Cano, el remate de Argüello, y desviando Neri Castro, se salvó en esta el conjunto de 8 de septiembre. Muy buena la conexión de nuevo. Qué buen partido de Nelson Cano en estos primeros minutos. También Argüello muy de los tres, de movido, Neri Castro, de Argüello y de Nelson Cano. Los delanteros del conjunto aurinegro, muy buen partido. Tanto también como la delantera del conjunto 8 de septiembre, causando muchos estragos en el fondo del conjunto aurinegro. Está llevando Nelson Cano, tocando para Coronel. Coronel tocando la pelota para Escurra. A ver qué hace Escurra. Buena la jugada de Escurra, retrocediendo ahora para el jugador Adán Cañete. No te compliques, Cañete en el fondo. Va a salir el capitán del conjunto aurinegro. Saliendo Adán Cañete, perfecto, levantando la pelota, recuperando Ortiz. Ortiz, el jugador del conjunto 8 de septiembre, abriendo por el costado derecho para que lo lleve Luis Cáceres, sacando como puede el jugador Escurra. Y va a salir desde el fondo Derlis Grance, levantando la pelota y recuperando en esta Luis Agüero. Dejando en esta, tocando a Beiro. Neri Castro, ahí le tiene Argüello, dale Argüello, entrando Argüello, el árbitro marcando posición prohibida. Para mí que ingresando súper bien Argüello y el árbitro acaba de marcar posición prohibida. ¿Esta sí cobró para las demás? Mira, para mí que estaba bien adelantado Argüello. No, finísima la jugada. Muy fina entonces la jugada, para mí que ingresaba desde atrás, pero el árbitro marcó posición prohibida. Y se va despertando de a poquito el conjunto aurinegro Mía Romero. Recicladora Caranda de tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El mejor precio para tus materiales reciclados. El local se encuentra en barrio San Agustín a 200 metros del desvío salado. Te puedes comunicar con ellos al 0981-973-524. Muchísimas gracias a Recicladora Caranda de tu centro de reciclado en Limpio. Cadena Farma Méndez cuida tu salud y tu economía. Medicamentos nacionales e importados, insumos hospitalarios, perfumería y cosméticos. Aprovecha la promo de los grandes descuentos bombas los miércoles y viernes hasta el 50% de los artículos seleccionados. Se encuentran en Limpio, en Luque y San Lorenzo. Puedes realizar tus pedidos al 021-782-284 o al WhatsApp 0986-143-322. Muchísimas gracias a Cadena Farma Méndez. Cuida tu salud y tu economía. Momento de hidratación en el campo de juego, 35 minutos de este primer tiempo. El marcador es gracias a JHS Olo Hidráulica. Indica que el partido está Mía 0-0. El comentario de Mía Romero es gracias a Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. El trabajo de Chino en esta tarde espectacular. Mirá cómo estaba bien sentadito. Tony Solalinde también trabajando. Boti ya oficialmente. Sí. Así dijeron, sí, ¿verdad? Boti. Ahí estamos observando también a la hinchada, a la grada. Vemos ahí mezclado a la gente de 8 de septiembre y al conjunto de Guaraní. Muchísima gente también. No había de otra, se tenían que mezclar porque es el único lugar donde hay sombra también, Jorge. El único. Muchísima gente vino de Areguá hoy a apoyar al 8 de septiembre.
Pero la gente de 8 de septiembre son mucho más tranquila de lo que pasamos en Sudamérica, mía. Luque. En Luque, en Teniente Herrero, bueno, perdón. En Con la Cerro cancha, Lambaré. contra Cerro Lambaré, la gente muy nerviosa. La gente de Lambaré, Los suplentes del conjunto de Guaraní. Ingresó ya Adolfo León, camiseta 8 Freddy Villagra, 4 Aldo Benítez, 5 Diego Marecos, 13 Wilson Ruiz, 6 Edgar Sosa, 17 Víctor Coronel, director técnico Aldo Florentín. El cambio temprano, la lesión del portero Víctor Rodríguez, que en el entretiempo vamos a tratar de tener alguna información de cómo está el gran portero Víctor Rodríguez. Sacando desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Llevando la pelota Estigarribia, tocando con Florenciañez. Buena la marca en esta de Adán Cañete, tocando con Aveiro, llevando Nelson Cano. A ver qué hace Nelson, tocando para Argüello. A ver qué hace Argüello para la corrida de Neri, a ver si alcanza Neri. Y la marca del jugador Gerardo Duarte. Y se salvó en esta el conjunto de 8 de septiembre, ingresando súper bien Neri Castro, pero la marca perfecta de Gerardo Duarte. Edgar Rodríguez, Fuerza Guaraní. Francisco Ramón dice, recién estoy viendo qué le pasó al arquero, una lesión. Ismael Martínez, ¿cuándo comienza el campeonato limpeño? Enseguida vamos a estar dando también la información. Daniel Rodríguez, muy buena la transmisión, muchísimas gracias Daniel. Félix David Enríquez dice, ¿qué saben de Víctor? En el entretiempo vamos a tratar de llevar alguna información. Cómo me encanta la jugada de Elías. Elías, muy buen partido. Ahí la tiene Argüello, a ver qué hace Argüello. El jugador chiquitito, el delantero que tiene el conjunto aurinegro. Le tiene Elías. Elías Argüello, a ver, Argüello levantando la pelota. Y en esta se le fue la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Muy buena la jugada en esta de Argüello. Y quedó sentido un jugador de 8 de septiembre. Pero para mí que ingresó muy bueno en esta el jugador Argüello. Quedó sentido un jugador de 8 de septiembre. Mucho calor en esta tarde en la ciudad de Limpio, aquí en la cancha de Guaraní. Pero tratando de llevar todas las emociones a través de Limpio Digital en un partidazo entre los punteros, entre el conjunto aurinegro y el conjunto de 8 de septiembre. Va a salir con un saque de costado el conjunto 8 de septiembre, levantando Cáceres la pelota, buscando Estigarribia, enviando Cañete y corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Mini Bodega Francis, ventas de bebidas bien heladas, todo para la canasta familiar. Están ubicados en Avenida San Francisco, esquina Filadelfia, en el barrio Bayue, o te puedes comunicar con ellos al 0994-499-280. Infracción de Florenciañez en perjuicio de Adán Cañete. Corresponde tiro libre en su campo para el conjunto aurinegro. JHS Óleo Hidráulica, reparación de amortiguadores, bombas hidráulicas, cremalleras hidráulicas. El local se encuentra en la avenida San José Sur, a 200 metros del desvío salado en la ciudad de Limpio. Consultas al 0982-435-657. Levantó la pelota en esta Adán Cañete y sacando como puede el jugador Derlis Grance. Corresponde tiro de esquina para el conjunto aurinegro. Peligrosísimo el conjunto local. La parte aérea, lo vemos ahí ya. Junior Coronel también ingresando. Elías Fernández, Nelson Cano, ahí conversando con Neri Castro. Jugadores que van muy bien. La parte aérea, colocando la pelota está el jugador Eduardo Aveiro. Eduardo Aveiro para el tiro de esquina. Autoriza el árbitro levantando Aveiro la pelota y el cabezazo de Coronel le tiene Elías. Elías y el remate. Para mí que tocó con la mano, Para mí que tocó con la mano. Y reclamando eso la gente de Guaraní. Pero va saliendo desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre. Llevando Estigarribia. La marca de Eduardo. Pero saliendo muy bien Estigarribia. Levantando la pelota para la corrida. Menos mal, se le fue abriendo y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Pero mirá dónde estaba Elías Fernández, mía, y el remate. Y por poquito llega el primero del conjunto aurinegro. Siempre en el juego aéreo guaraní, diciendo presente, siempre siendo más en el juego aéreo guaraní.
Ahí está saliendo Elías Fernández, recuperando el jugador lateral izquierdo Cortázar, dejando para Florinciañez. Saliendo Escurra, tocando para Luis Varela. Ahí lo tiene Coronel. Coronel levantando la pelota para la corrida de Nelson Cano. A ver si la recepción es peligrosísimo Nelson. Llevando Nelson la pelota. Buscando con quién tocar. Dejando de nuevo para Junior Coronel. Coronel levantando la pelota para la corrida en esta de Dávalos. Dávalos buscando su ángulo para levantar la pelota. Dávalos tocando y sacando desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Saliendo el jugador Duarte. Pero corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. ¿Cuántos minutos del primer tiempo, Jorge? 42 minutos de este primer tiempo y el marcador es gracias a JHS Óleo Hidráulica. Indica que el partido mía 0-0. 0-0 está el compromiso y corresponde saque de costado para el conjunto visitante. Lo va a sacar Cortázar de gran partido lateral izquierdo que tiene el conjunto de 8 de septiembre. Levantando Sánchez, recuperando a Aveiro. A ver, poniendo el físico a Aveiro, pero sacando Estigarribia. Levantando la pelota. Recepcionando Escurra, bajando con el pecho. Varela tratando de conectarse de nuevo con Escurra. Llevando la pelota a Florinciañez, pero la pelota se le fue. Corresponde saque de costado para el conjunto de Guaraní. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. ¿Ya probaste las mejores hamburguesas más ricas de limpio? Con pan artesanal, medallones de carne, queso cheddar y salsa especial. Puedes comunicarte con ellos para el delivery 098-2901-465. Gracias a Quiero Hamburguesa. Levantando a Adán Cañete la pelota y saliendo desde el fondo. Recuperando en esta el conjunto de 8 de septiembre. Llevando el jugador camiseta 11 Fulgencio Fleitas. Tratando de llevar Fleitas. Muy bien, le rodean ahí en el fondo el conjunto aurinegro. Tratando de llevar, para mí fuerte la infracción. Se va a ganar la tarjeta amarilla el jugador camiseta número 3. Pedro Ortiz con tarjeta amarilla. La primera tarjeta del partido, Jorge. Fuerte la infracción en perjuicio de Neri Castro. Entonces, tarjeta amarilla para Pedro Ortiz. Ya condicionado el jugador Pedro Ortiz, le reclama Neri Castro, muy fuerte, la verdad que muy fuerte la entrada en esta del jugador Ortiz. Pero se va recuperando el jugador goleador del conjunto aurinegro, Neri Castro. 4 goles tiene Neri Castro, ¿cuánto ya, Jorge? Sí, los 4 goles del conjunto aurinegro. Los 4 de Neri Castro. Los 4 de Neri Castro. Levantando a Aveiro la pelota, buscando a Nelson Cano. El cabezazo defensivo de Cortázar y corresponde tiro de esquina para el conjunto aurinegro. Recicladora Caranda de tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio. Están ubicados a 200 metros del desvío salado. Te puedes comunicar con ellos al 0981-973-524. Gracias a Recicladora Caranda. Corresponde tiro de esquina para el conjunto de Guaraní. Colocando la pelota está Eduardo Aveiro. Arriba, Escurra. Neri Castro. Nelson Cano. Levanta la pelota y sacando Florinciañez. Metiendo de nuevo en el fondo el conjunto de Guaraní con Adán Cañete. Pero sacando rápido la pelota del conjunto de 8 de septiembre, pierde Varela, cuidado que está llevando la pelota, mirá el delantero haciendo de defensor en este Argüello dejando la pelota para Adán Cañete, fuerte, muy fuerte la infracción, vamos a ver qué determinación toma el árbitro del compromiso, a este ritmo se van a ir lesionados unos cuantos jugadores de tarjeta, Guaraní, Jorge. Para mí que una jugada merecía la tarjeta al jugador Fulgencio Fleitas, fuerte la infracción en perjuicio de Adán Cañete, el árbitro marcó la infracción, pero no tomó ninguna tarjeta. Corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Chipería 8 de diciembre, la chipa más rica de la ciudad de Limpio. Están ubicados en Fulgencio, Yegro, casi Mariscal Estigarribia. 0992-933-642. Levantando a Adán Cañete la pelota. No fue efectivo el remate y va saliendo desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre. Sacando Cañete. Complementando a Aveiro. Tratando de llevar en esta el jugador Ortiz. Va saliendo desde el fondo del conjunto 8 de septiembre, llevando la pelota del jugador Medina. Medina tocando para Estigarribia. Muy atento estaba el jugador Fernández, pero todo ya estaba invalidado. Corresponde tiro de libre para el conjunto aurinegro. Posición prohibida del jugador Estigarribia. Va a salir desde el fondo del conjunto aurinegro. Le tiene Escurra. Escurra tocando la pelota para Varela. Varela de nuevo retrocediendo para que la recepción Escurra.
tocando para Adán Cañete, tratando de salir del fondo del conjunto aurinegro, con muchos cambios en la parte defensiva. El conjunto aurinegro está llevando la pelota, tratando de llevar en esta el conjunto de 8 de septiembre. Mirá, fuerte. Ahora va a sacar la tarjeta. Tarjeta amarilla para el jugador Junior Argüello. A los 47, tarjeta amarilla. Autorepuestos Car Shop SRL, venta de repuestos, accesorios y lubricantes para vehículos en general. Cualquier consulta 0981-446-917. Cuidado que está llevando Luis Cáceres, le pone la pierna en esta Adán Cañete y corresponde saque de costado en ataque para el conjunto de 8 de septiembre. ¿Cuántos minutos más será que se va a jugar, Jorge? ¿Unos cuantos? Se perdió. Unos cuantos. Parece que se va a jugar 5 minutos más, mía. Por la lesión y porque se retiró Víctor Rodríguez muchísimo tiempo también. 7 minutos más. 7 minutos más, 7 minutos más. Indica la producción también. Cuidado que está llevando Sánchez, marcando espectacularmente Elías Fernández. Y va saliendo desde el fondo del conjunto aurinegro. Fernández tocando para Aveiro. A ver qué hace Aveiro, levantando la pelota para la corrida Nelson Cano. Está habilitado Nelson Cano. Recepcionando espectacularmente Nelson. Vamos a ver qué hace. Retrocediendo de nuevo para el jugador Aveiro. En esta está llevando Eduardo Aveiro. La marca del jugador Grance. Y va saliendo desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre. Cuidado que está abriendo la pelota Estigarribia. Tocando para el jugador Medina. Ahí le tiene Florencia Áñez, el capitán del conjunto de 8 de septiembre. Retrocediendo la pelota para que lo recepcione el jugador Luis Cáceres. Tratando de salir desde el fondo limpiamente el conjunto visitante. Retrocediendo la pelota Grance, tratando de complicar, mirá, casi lo complica al portero Sosa, levantando de nuevo Sosa la pelota para el jugador Derlich Grance. Grance saliendo desde el fondo, levantando la pelota, marcando Escurra, con un cabezazo, recuperando Varela. Varela de nuevo tocando con Escurra, a ver qué hace Escurra en esta, el medio sector, llevando la pelota, recuperando de nuevo la pelota del conjunto de 8 de septiembre en el medio sector. Y cuidado que está llevando el jugador Cortázar, el del lateral izquierdo que tiene el conjunto de 8 de septiembre. Tocando la pelota y va saliendo desde el fondo Nelson Cano, levantando la pelota Nelson para la corrida Neri. Dale Neri, llevando la pelota pero sacando de cabeza Cortázar. Ahí la está colaborando Gerardo Duarte. Presionando Castro, pero está recuperando en esta Junior Coronel. A ver qué hace Coronel. Jugador importantísimo también en el medio sector del conjunto aurinegro. Él tiene Aveiro. Aveiro tocando para Nelson Cano, dejando picar Nelson Cano a las manos del portero Cristian Sosa y va saliendo desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Bodega José Domingo, bebidas bien heladas con los mejores precios y un local exclusivo para sus clientes. El delivery es al 0183-850-794. Gracias a Bodega José Domingo. Va a salir desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre tocando la pelota Medina. Medina dejando para Grance. Cáceres llevando en esta. Ahí le tiene Florencia Áñez. Retrocediendo la pelota para Medina. Ahí está llevando Varela. Vamos a ver qué hace Varela. Marca perfecta de nuevo de Medina. Y va saliendo desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre. Parando la jugada. El árbitro del compromiso. Sentido el jugador. Camiseta número 11. Fulgencio Fleitas. Vamos a tratar de dar información precisa, ¿verdad? En el Correcta caso, más que nada porque es algo muy delicado. ¿sí? Muy delicado de Víctor Rodríguez. Vamos a esperar un poquito, mira. Sí, vamos a esperar un poco más. No nos compete tampoco a nosotros hablar mucho así sin saber exactamente qué es lo que está pasando. Sí, para toda la audiencia, Víctor Rodríguez se retiró lesionado, sí, sin ninguna ambulancia. Para hacer un poco de resumen, una camioneta se lo llevó. Nosotros queremos saber primero con certeza todo lo que le pasó y qué es lo que está pasando con él ahora mismo. Sí, vamos a esperar estar bien informados. Yo creo que al finalizar el encuentro podemos nosotros decir con exactitud lo que está pasando con Víctor Rodríguez. Porque, como se dice, ¿verdad? Hay mucha información y como
como gente de prensa, ¿verdad? Vamos a tratar de llevar Tenemos que cuidar lo que vamos a comunicar también. y la información precisa también de parte de la parte médica, ¿verdad? Del portero Víctor Rodríguez. Después de eso, de ver cómo se le fue retirando en una camioneta, la verdad que cuesta lo que es la transmisión, cuesta todo, pero tenemos que seguir. Y el partido sigue igualado 0-0. Ya va a culminar enseguida, en instantes, el primer tiempo. Levantando la pelota, en esta está el jugador Coronel, tratando de llevar Dávalos, marcando Cortázar la pelota. Corresponde a ver saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. El árbitro del compromiso acaba de marcar final del primer tiempo. 0-0 gracias a JHS Óleo Hidráulica. Como dijimos, vamos a tratar de saber con certeza todo lo que pasó con Víctor Rodríguez. Nosotros tenemos que pero para comunicarle a toda la audiencia, ¿sí? Esperemos que no sea nada grave, esperemos que a pesar de lo que ya vimos, ya a pesar de lo triste que fue como se le retiró a Víctor Rodríguez, que no sea muy grave lo que pasó con él. Sí, al finalizar lo que va a ser esta transmisión, vamos a estar bien informados para comunicarle a toda la audiencia, algún familiar, algún conocido también seguro estará mirando, entonces es muy delicado y queremos tratar de cuidar eso. Asimismo, la verdad que cuesta, ¿verdad? Cuesta Sí. mucho luego la transmisión de nuevo cuando ocurren estas cosas, ¿verdad? Tal vez una ambulancia cada vez que tiene que comenzar el partido. Esto No, es, son varias aristas tras lo que le pasó a Víctor Rodríguez. Tenemos que empezar con los árbitros. No pueden los empezar árbitros. ningún partido, nunca, nunca, ni en el partido de barrio se ve esto. Ellos son supuestamente árbitros de UFI, Jorge. UFI, Es algo y básico. es una organización de la UFI, mira, Sí, es de la UFI, del 11º Departamento Central, tenemos que decirlo, el 11º Departamento, como se están jugando Copa de Campeones, la Pre-Copa Paraguay, y como estábamos diciendo desde el comienzo, así como estamos nosotros también transmitiendo lo que es la Liga Limpeña, nunca comienza el compromiso si no hay una ambulancia en la Liga primero, Limpeña, nunca, nunca. nunca, 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 nunca. Entonces, por eso le aclaramos a la gente que estaba creyendo que qué pasó con la liga, qué pasó con los dirigentes. No, el Nada 11º tiene que ver. departamento es los que están encargados de ya sea los veedores, qué pasa, qué no pasa en la cancha. Y algo básico hoy no había, ¿sí? Hoy algo básico y salió lesionado. Lo más triste es en la forma en que se Que se retiró retiró con el en calor una que hace. camioneta el Pero portero bueno, Víctor Rodríguez. Sí, Está en Fernández, ¿verdad? está en el Sanatorio Fernández. Está en el Igual vamos a sanatorio. tratar de comunicar, de saber bien primero qué es lo que pasa para comunicar. De igual manera, observamos un buen partido por parte de los dos equipos de 8 de septiembre y también de Guaraní. El primer tiempo era un ida y vuelta constante en los últimos minutos. Ya estábamos viendo un poco más de Guaraní también. El Guaraní siendo muy peligroso en el juego aéreo como siempre. Asimismo, y un partido en donde se respetan muchísimo, ¿verdad? Ya los dos están clasificados, ya los dos están en la semifinal. Nada más, este partido va a determinar la posición si quedan en primer puesto y segundo puesto. Estamos Para observando el resumen del partido para toda la gente que se conectó recién, que está empezando a ver recién lo que va a ser esta transmisión. Observamos el resumen del partido frente de 8 de septiembre y Guaraní de la ciudad de Limpia.
A punto de comenzar el segundo tiempo del compromiso entre el conjunto de Guaraní local, el conjunto limpeño versus 8 de septiembre de Areguá. Con el marcador 0-0 se fueron al descanso. Ahora va a comenzar el segundo tiempo del compromiso. Va a empezar a mover el conjunto aurinegro. Frente a la pelota lo vemos a Junior Argüello. Va a comenzar. Autoriza el árbitro del compromiso. Empezó a mover el conjunto aurinegro. Rápido recuperando el conjunto 8 de septiembre. Llevando la pelota el jugador Pedro Ortiz. Corresponde a ver. Cuidado la corrida del recién ingresado en el conjunto 8 de septiembre. Camiseta número 9 mía. Guido Rojas. Guido Rojas ingresó, el delantero del conjunto de 8 de septiembre. Va a salir entre el fondo el portero León. Tocando para el buen central que tiene el conjunto aurinegro, llamando la atención de muchísimos, Me hace acordar a Pulpito Duarte. Un jugadorazo, la verdad, Elías Fernández. Y saliendo ahora Elías, tocando la pelota para que lo saque Argüello. Levantando la pelota, tratando de llevar. Llevando Ortiz la pelota. Sacando de nuevo Elías Fernández, sacando Elías, qué sólido el jugador Elías Fernández, levantando y sacando de cabeza de nuevo Elías Fernández, tocando la pelota Argüello, a ver qué hace Argüello, marcando Argüello, sin falta Medina, dice el árbitro del compromiso, cuidado que está ingresando Estigarribia, el árbitro acaba de marcar penal para el conjunto de 8 de septiembre y se va a ganar la tarjeta amarilla el jugador, a ver, escurra y la tarjeta, para mí que no ingresaba de atrás, la verdad, sintió algo el jugador Estigarribia, infracción en el primer minuto del compromiso, penal para el conjunto de 8 de septiembre, y se va a encargar el jugador camiseta número 10, ¿cómo viste esta jugada mía? ¿Para vos fue penal o no? Muy fina la jugada, Jorge, en realidad, ¿qué dice el reglamento en este caso? Acá no veo ninguna intención de falta, Jorge. La verdad que ingresaba bien, la verdad, Estigarribia, desde atrás estaba este jugador, Escurra, corresponde penal para el conjunto. Pero jugada de tarjeta no era. Jugada de tarjeta. No. Colocando la pelota está el jugador Luciano Estigarribia, el portero León, vamos León, vamos Adolfo. Autoriza el árbitro del compromiso a Estigarribia. Gol del conjunto de 8 de septiembre. Al comienzo de este segundo tiempo de penal, el jugador Luciano Estigarribia acaba de marcar el 1-0 a favor del conjunto de 8 de septiembre. El remate cambiando el lado del portero y gol del conjunto de 8 de septiembre a los 2 minutos. 2 minutos del segundo tiempo, gol del conjunto de 8 de septiembre. Sacando a Escurra, cuidado, se complica de nuevo Escurra, va llevando Medina, sacando a Adán Cañete, levantando, sacando de nuevo a Escurra, de nuevo se equivoca Escurra. La verdad que no entiendo el cambio que hizo en esta el director técnico Aldo Florentín, porque en el banco lo vemos al lateral izquierdo Aldo Benítez, Aldo Benítez que estaba haciendo muy bien los partidos, no sé si está sentido, está tocado, pero muy indeciso, la verdad, Escurra. Y el partido que lo está ganando el conjunto 8 de septiembre. En 2 ocasiones de nuevo se complicó en esta el jugador Escurra y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla. Tenés que comunicarte con ellos al 098-2901-465. Gracias a Quiero hamburguesas 100% a la parrilla. Está sacando desde el fondo ahora el conjunto aurinegro. Está Argüello con la pelota, tratando de llevar el jugador con la camiseta número 9. Posicionando a Beiro para la corrida Nelson. Dale Nelson, peligrosísimo contragolpe, la tiene Nelson. Y sacando la pelota Rodríguez. A ver, el jugador Gerardo Duarte. Corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro, que se orilló de nuevo el jugador Nelson Cano, de gran partido, pero no le está llegando los goles
al delantero del conjunto aurinegro. Está tocando la pelota Aveiro, dejando para Coronel. Ahí le tiene Nelson, dale Nelson. Ahí está llevando Nelson, a ver qué hace Nelson, el remate. Y tapando de nuevo el jugador con la camiseta número 2. Para mí con la mano y tiro libre corresponde para el conjunto aurinegro. Pero qué gran partido la de Nelson Cano. Y cómo está marcando súper bien Gerardo Duarte en la saga del conjunto de 8 de septiembre, haciéndose también figura en el conjunto visitante, mía. Mini Bodega Francis, ventas de bebidas heladas, todo a la canasta familiar, con descuentos especiales para clientes mayoristas. Se encuentran en Avenida San Francisco, esquina Filadelfia, Barrio Mayor. Comunícate con ellos al 0994-499-280. Mini Bodega Francis, muchas gracias. Corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Está frente a la pelota el jugador Eduardo Aveiro. Vamos, Nelson. Ahí está levantando Aveiro por la barrera, por Cortázar. Corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Ahí le va a sacar Eduardo Aveiro. Aveiro con el saque de manos para el conjunto aurinegro. Dejando para que lo realice Rodrigo Dávalos. Dávalos tocando con Aveiro. A ver qué hace Aveiro. Tratando de pasar la marca. Se equivocó en esta y tocando para el delantero del conjunto de 8 de septiembre. La corrida en esta, pero estaba atento Argüello. Y dejando la pelota para el capitán Adán Cañete. Recuperando el conjunto de 8 de septiembre. Ahí está recuperando Escurra. Cuidado que está llevando de nuevo el jugador con la camiseta número 11. Fleitas y la corrida de Cáceres. A ver, la marca. Muy buena la marca de Fernández y sacando el portero León, levantando la pelota, recepcionando muy bien el jugador Coronel, llevando Junior Coronel la pelota, la marca es del jugador Fleita, ahí está llevando Coronel, buena la jugada, pero marcando en el piso, buena hora de nuevo llevando el jugador Varela, tratando de llevar Varela, pero sólido en la marca el conjunto 8 de septiembre, una buena defensa la verdad que tiene el conjunto visitante, ahí está llevando Varela dejando para Coronel metiendo la pelota, tratando de llevar, para mí que tocó con la mano el árbitro, a ver, el árbitro dice que no fue, para mí que fue con la mano, Mía, ¿cómo viste esta jugada? Clarita, Mía. No, una jugada muy clara realmente. Se está equivocando y no se está equivocando es un 50 y 50 lo de los árbitros, Jorge. Así mismo, y una defensa muy sólida, la Sí. verdad, del conjunto 8 de septiembre. Buenísima defensa. Muy rápidas, unos jugadores tremendos, la verdad que tiene el conjunto 8 de septiembre, tanto también como el conjunto de Guaraní. Le está llevando Nelson, vamos Nelson Cano tocando para Neri, a ver qué hace Neri, dejando para Argüello, a ver qué hace el remate. En esta se salvó el conjunto de 8 de septiembre, se salvó en esta el conjunto visitante. Ahí está tocando para Adán Cañete, a ver qué hace Adán, llevando la pelota, recuperando desde el fondo el Cortázar, dejando la pelota para el jugador con la camiseta número 18, Lorenzo Sánchez. La corrida de Sánchez, tratando de conectarse con Fleitas, recuperando Dávalos, tocando con Aveiro, en el medio sector tiene la pelota el conjunto aurinegro, retrocediendo el jugador Coronel, tocando para Nelson Cano, linda la corrida de Nelson, tocando para Argüello dejando para Neri, a ver qué hace Neri, se da la vuelta, peligrosísimo el jugador con la camiseta número 10, abriendo la pelota y la tiene, a ver, Varela, pero estaba atento el portero Cristian Sosa, y va saliendo desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Entre tres se le ponen a Neri, Jorge. Entre tres y levantando la pelota, pero estaba muy atento el portero Cristian Sosa y va saliendo desde el fondo del conjunto 8 de septiembre. Cabezazo en esta de Fernández, tratando de llevar Escurra, pero corresponde a ver. Llevando 8 de septiembre. Le tiene Escurra, abriendo la pelota. Le tiene Varela. Varela tocando para Aveiro. Vamos a ver qué hace Aveiro, recuperando la pelota Fleitas. Fulgencio Freitas tocando para el jugador Sánchez, retrocediendo con Ortiz. Ortiz lo ve muy bien, habilitando al jugador Cortázar, levantando la pelota. Menos mal que se le fue arriba y va a salir desde el fondo del conjunto de Guaraní. JHS Olo Hidráulica, reparación de amortiguadores, bombas hidráulicas, cremalleras hidráulicas. El local se encuentra en la avenida San José Sur, a 200 metros del desvío Salado en la ciudad de Limpio. Consultas de presupuestos al 0982-435-657. Muchísimas gracias a las firmas comerciales, sacando la pelota y le tiene luchando Neri Castro, dejando la pelota para Argüello. Argüello que ahora está jugando más en el medio sector, buscando la corrida de Nelson Cano. Se equivoca y va a salir desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre. Va a salir desde el fondo Sosa. 1-0 está ganando el compromiso
el equipo de 8 de septiembre. Con este marcador se mantiene como puntero en la Serie B. Ahí está llevando la pelota el jugador camiseta número 9, Guido Rojas. El árbitro está marcando tiro de esquina para el conjunto de 8 de septiembre. Tiro de esquina para el conjunto visitante. Recicladora Caranda, de tu centro de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. El mejor precio para tus materiales reciclados. El local se encuentra en barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. Te puedes comunicar con ellos al 0981-973-524. Muchísimas gracias a Recicladora Caranda, de tu centro de reciclado en limpio. Tiro de esquina corresponde al conjunto de 8 de septiembre. Colocando la pelota está el jugador Pablo Medina. Medina y el tiro libre de esquina para el conjunto de 8 de septiembre. Colocando el jugador Pablo Medina, levantando la pelota y sacando desde el fondo Coronel. Levantó la pelota, recuperando Fleitas para el conjunto de 8 de septiembre, de nuevo para la corrida. A ver, está de Medina, cuidado que está ingresando Medina y sacando espectacular el portero Nesta León, pero va saliendo desde el fondo con Dávalos, dejando para Varela. Varela levantando la pelota, recepcionando con el pecho el jugador Nelson Cano. Corresponde saque de costado para el conjunto de Guaraní. Muchísimas gracias a todas las personas que están enviando sus mensajes. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Medicamentos nacionales e importados, insumos hospitalarios, perfumería y cosméticos. Aprovecha la promo de los grandes descuentos bombas los miércoles y viernes. Hasta el 50% de descuento. Puedes pasar en sus locales en Limpio, en Luque y San Lorenzo. Puedes realizar obviamente tus pedidos al 021-782-284 o al WhatsApp 0986-143-322. Muchísimas gracias a Cadena Farma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. Luis Fer H dice, ¿quién metió el gol? Metió el jugador Luciano Estigarribia de penal a los 2 minutos de este segundo tiempo. Gol de vestuario para el conjunto de 8 de septiembre. De penal, el jugador Luciano Estigarribia. Corresponde ahora saque de costado para el conjunto visitante, para el conjunto de 8 de septiembre. Corresponde saque de manos, levantando la pelota el jugador Cáceres, sacando Escurra de cabeza, complementando el jugador Neri Castro para la corrida de Varela. Vamos Varela, Varela llevando la pelota al jugador con la camiseta número 11, llevando Varela, ingresando muy bien el jugador Varela y sacando desde el fondo el jugador Pablo Medina. Corresponde tiro de esquina para el conjunto aurinegro, tiro de esquina. Muy buena la jugada en esta de Varela, Mía. Muy buena la jugada, rapidísimo también Varela, el número 11 de Guaraní. Realmente buenísima la jugada, buenísima también la corrida que hizo, no de vuelta, la defensa muy importante de 8 de septiembre. Cuidado que está levantando Aveiro la pelota y sacando con las manos el portero Sosa. Vamos a ver si recupera Dan Cañete, la deja para Aveiro. Aveiro levantando de nuevo la pelota. ¿Quién está? El cabezazo de Fernández. Dejando de nuevo, ahí la tiene Fernández. Tocando Escurra. Ahí la tiene Neri Castro. Levantando la pelota Neri. Buscando la cabeza del jugador Dan Cañete. Ahí la tiene Cañete. Levantó la pelota. A ver, tratando de recuperar. Ahí la tiene Neri. El cabezazo. Y sacando desde el fondo la defensa del conjunto de 8 de septiembre. Se va asomando al empate el conjunto aurinegro. Me está gustando cómo se está despertando el conjunto local. Le tiene Nelson Cano, recuperando Escurra, dejando para Rodrigo Dávalos. A ver qué hace Dávalos, buscando con quién tocar. Levantó la pelota, tratando de recepcionar Neri. A ver, la tiene Nelson Cano, el cabezazo. Vamos a ver si la recepciona bien Neri. Vamos a ver si la tiene Neri levantando la pelota. El árbitro dice que se levante. Que se levante Neri Castro. Y recepcionando con las manos el portero Cristian Sosa, y va saliendo desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre. Autorepuestos Car Shop SRL, venta de repuestos y accesorios, lubricantes para vehículos en general. El local está ubicado en Ruta 3, General Lizardo Aquino Casi Roberto Benítez. Consultas y pedidos al 0981-446-917. Corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Va despacito el jugador Diego Cortázar, de gran partido también en el conjunto de 8 de septiembre. Corresponde saque de manos para el conjunto visitante. Cortázar levantando la pelota. Sacando a Aveiro. Corresponde de nuevo otro saque de costado para el conjunto. El conjunto de 8 de septiembre.
Cortázar dejando para Medina. Medina tocando con Ortiz. Ortiz tratando de llevar, sacando muy bien, sólido el defensa Fernández. Ahí está levantando la pelota y la corrida de Nelson. Vamos Nelson, la corrida de Nelson Cano. Si la recepciona viene un peligro. Ahí le tiene Nelson. Vamos a ver Nelson, tenés el perfil Nelson. No, tenías vos Nelson. Y buscó en esta con la conexión con Argüello. Para mí que tenías vos la posición Nelson Cano. Se salvó el conjunto 8 de septiembre. Otra gran corrida de Nelson Cano. Y viste esta jugada mía. Era la pegada de Nelson. Tenía que pegar al arco, Jorge. Ahí está de nuevo Nelson Cano, a ver qué hace. Vamos Nelson, directo al arco llevando Nelson la pelota, a ver qué hace. Tocando para Argüello, se equivoca de nuevo. Se equivocó de nuevo Nelson Cano y va saliendo desde el fondo del conjunto 8 de septiembre. Le tiene Fleitas. Fleitas dejando para Medina. En el medio sector tiene el conjunto de 8 de septiembre. Le tiene Aveiro. Le tiene Argüello. Vamos a Argüello. Dale Argüello. Argüello llevando la pelota y lanzándose el árbitro. Marcando infracción y tarjeta amarilla para el jugador camiseta número 2, Gerardo Duarte, tarjeta amarilla y corresponde tiro libre peligrosísimo para el conjunto aurinegro. Chipería 8 de diciembre, la chipa más rica de la ciudad de Limpio. Chipa tradicional y chipazo con la mejor calidad. Ya reciben pedidos para la Semana Santa. Fulgencio Yegros, casi Mariscales Cigarrillas es la ubicación de la Chipería 8 de diciembre. Los pedidos puedes hacer al 0992 933 642. El marcador del partido es gracias a JHS Olo Hidráulica. Y el marcador indica mía. 1-0 a favor de 8 de septiembre. Corresponde tiro libre para el conjunto de Guaraní. Colocando la pelota está el jugador Eduardo Aveiro. Aveiro y el tiro libre para el conjunto local. Vamos Eduardo. Levantó Eduardo la pelota. A ver, ahí la tiene Neri dejando para Argüello el remate de Dávalos. El remate de Dávalos dejando correr Escurra. Corresponde tiro de esquina. A ver. Saque de fondo para el conjunto de 8 de septiembre. Y el remate de Dávalos. Y va a salir desde el fondo del conjunto 8 de septiembre, mía. Bodega Ñacaito de Alcides Fernández, gracias por estar con nosotros en Limpio Digital. También a Quinta en lo de Gordito, que se encuentra en el barrio Bayué, con todas las comodidades para pasarla bien con la familia y grupos de amigos. Consultas y reservas al 0971-744-845. Gracias a Quinta en lo de Gordito. Recordemos que los dos equipos ya están clasificados para la semifinal. Este compromiso es para ver la ubicación y para ver cómo se va a estar enfrentando, ¿verdad? Con la serie A. Que también están jugando sus compromisos en este mismo horario, ¿eh? También esperando el informe correspondiente del portero Víctor Rodríguez. Gran portero que tiene el conjunto aurinegro. Sacando a Aveiro la pelota. Levantando a Aveiro. Recepcionando muy bien el jugador Gerardo Duarte. De gran partido también en el conjunto de 8 de septiembre. Tocando en esta. Dejando Cortázar. Para el recién ingresado Rubén López. López, muy bien en la jugada. López tocando para también el recién ingresado Gabriel Rodas. Rodas y López. Los ingresados en el conjunto de 8 de septiembre. Y Guaraní que aún sin cambio, luego del portero Rodríguez que fue... Ningún solo cambio. Ningún solo cambio, ¿eh? Ahí está luchando Nelson Cano, el jugador con la camiseta número 7. Buena la salida de Nelson Cano. Fuerte la infracción de López llevando ahí. Ahí está llevando la pelota. Dejando a Aveiro. Aveiro dejando para el jugador Nelson Cano y le tiene Coronel. Coronel abriendo por el otro sector para la corrida de Escurra. Escurra no corre, dejando la pelota y sacando el jugador con la camiseta número 9. El jugador Guido Rojas. Corriendo Escurra detrás de la pelota. Y recepcionando Escurra. Tocando para Coronel. Junior Coronel. Abriendo la pelota. Recuperando López. A ver qué hace López. Levantando la mirada y bajando con el pecho. El jugador Fernández y sacando el jugador Elías Fernández. No te metas en eso, Escurra. Tenés tarjeta amarilla también. Corresponde tiro libre. El árbitro va a marcar cambio. 2 cambios en el conjunto aurinegro. Vamos a ver quién se retira. Va a ingresar Edgar Sosa. Y el otro que va a ingresar, vamos a ver, se retira el jugador Junior Coronel, camiseta número 16, ingresa Edgar Sosa. El otro cambio mía,
Vamos a ver. Varela. Se Se retira, Varela. retira Varela con la camiseta 11, ingresa con la 17 Víctor Coronel. Debut absoluto de Víctor Coronel en la primera división. Ingresó el jugador debut con la camiseta aurinegra, Coronel. Ahí está saliendo Elías Fernández con la pelota, tratando de conectar con Nelson Cano. Corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. Hace rápido en esta Dávalos, dejando para Aveiro. Aveiro con la pelota, tocando para Argüello. Muy buena esta Cáceres, dejando para López, levantó la mirada y la pelota, cuidado que está ingresando Estigarribia, el jugador con la camiseta número 10, qué lindo le sacó en esta el jugador Adán Cañete y el capitán del conjunto aurinegro, sacando la pelota y corresponde saque de costado para el conjunto de Guaraní. Bodega José Domingo, bebidas bien heladas con los mejores precios y un local exclusivo para sus clientes. Ellos están en Fulgencio Yegros, casi Bernardino Caballero. Delivery 0983-850-794. Observando el partido, Ever López y también está observando Giovanni Bogado, un gran futbolista también que estuvo jugando en la Liga Limpeña de Fútbol con el club Nueva Estrella. Un jugadorazo, Giovanni Bogado, está levantando la pelota, dejando Nelson Cano. El árbitro marcando. Retrotrae la jugada, entonces corresponde para el conjunto aurinegro. Sosa, tocando para Dávalos. Aveiro, Sosa de nuevo con la pelota, levantando en esta el jugador camiseta número 6. Tratando de recepcionar, el árbitro marcando infracción, corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Bodega Ñacaito de Alcides Fernández, gracias por estar con nosotros en Limpio Digital. El marcador del partido es gracias a JHS Óleo Hidráulico. Indica que el partido está mía. 1-0 a favor del 8 de septiembre. Corresponde tiro libre para el conjunto local. Frente a la pelota, Eduardo Aveiro. Eduardo Aveiro levantó la pelota, el cabezazo de Fernández. Buena la cabeza de Fernández, pero se le fue abriendo y va a salir desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Y gran partido de Elías Fernández en el primer tiempo y en este segundo tiempo. Un jugador diferente que tiene el conjunto de Guaraní. Jovencito, jovencito, el gran futbolista Elías Fernández. Sacando Sosa, el cabezazo, cuidado que la corrida, llega primero León y va saliendo desde el fondo del conjunto aurinegro. León. Estás haciendo buen partido también, Jorge. Sí, muy buen partido, mía. Está saliendo Escurra. Escurra tocando con Argüello. El delantero que tiene que hacer ahora de mediocampista, buscando siempre la pelota desde el fondo, tocando con Aveiro. Aveiro tocando la pelota para Dávalos. A ver qué hace Dávalos. Recuperando Fleitas, pero estaba atento Nelson Cano. A ver qué hace Nelson. Buena la corrida de Nelson. Peligrosísimo con Argüello. A ver qué hace Argüello, dejando para Neri. Buscando su perfil Neri. De nuevo para Argüello el remate. A las manos del portero Cristian Sosa. Pero buena conexión de nuevo entre Cano, Argüello y Neri Castro. Y el partido lo sigue ganando el conjunto 8 de septiembre, pero se va asomando el conjunto aurinegro, mía. Mini Bodega Francis, venta de bebidas heladas, todo para la canasta familiar. Están ubicados en la avenida San Francisco, esquina Filadelfia. Cuidado, un contragolpe. Buen contragolpe, otro de 8 de septiembre. Y por sobre el travesaño, la definición del jugador Luciano Estigarribia. Se salvó en esta el conjunto aurinegro, mía. Se tiene que despertar un poco más. Yo creo que hay mucho cansancio ya de parte de los jugadores de Guaraní también, Jorge. Así mismo, sacando Sosa. Sosa tocando para Neri Castro, retrocediendo para Aveiro. Aveiro levantando la mirada para la corrida de Argüello, bajando con el pecho el jugador Junior Argüello, levantó la pelota y la tiene Neri. A ver qué hace Neri, buscando su perfil, tocando la pelota para que lo tenga y el remate del jugador camiseta número 17, Víctor Coronel, débil a las manos de Cristian Sosa. Y el remate de Coronel, tapando Sosa y va saliendo desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Está llegando de a poco Guaraní. Está llegando de a poco, ojalá que llegue el empate. Pero con el empate va a quedar también en el primer puesto el conjunto de 8 de septiembre por diferencia de goles, mía.
Un partido muy importante, la de esta tarde en la cancha de Guaraní. Va a sacar desde el fondo del jugador Adán Cañete, levantando la pelota para la corrida de Nelson Cano. Marcando desde el fondo el jugador Gerardo Duarte, sacando la pelota. Tiene Aveiro, Guido Rojas, sacando Escurra. De nuevo la tiene el jugador camiseta número 9. Cuidado, pasó la marca de Escurra, levantó la pelota y sacando de cabeza el jugador y sacando rápido Elías Fernández. Tiene buena visión, tiene un buen temperamento el jugador Elías. La tiene Neri, perdió Neri la pelota, recuperando el conjunto 8 de septiembre, levantando la pelota, recuperando Sosa, pero le puso la pierna y de nuevo recuperando el conjunto aurinegro. La tiene Fernández. Vamos a ver si la hace. Está Víctor Coronel. Infracción en perjuicio de Víctor Coronel. Corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Transmite mucha tranquilidad Elías Fernández en la defensa de Guaraní. La verdad que sí, marcando mucho la diferencia el juvenil, porque tenemos que decirle que es un Mitaí que está haciendo un gran partido. En los 3 partidos que estamos observando, haciéndose de gran figura. Mira cómo saca, ¿eh? Levantando con la cabeza, con los pies sacando ahora. Elías Fernández, le marca de Elías. Llevando Fulgencio la pelota. Recuperando Sosa, el cabezazo y la marca Nelson Cano, pero con infracción y corresponde tiro libre para el conjunto de 8 de septiembre. Quiero hamburguesas 100% a la parrilla. Puedes hacer tu delivery al 098-901-465. Gracias a Quiero hamburguesas 100% a la parrilla. Gabriel Domínguez, fuerza compañeros, estoy viendo el partido. Un gran periodista deportivo, un profe, maestro Gabriel Domínguez. Muchísimas gracias también por estar observando el compromiso. Para el profe Gabriel Domínguez, corresponde tiro libre para el conjunto de 8 de septiembre, levantando la pelota. A ver el cabezazo defensivo de Adán Cañete. El árbitro marcando posición prohibida y va a salir desde el fondo del conjunto aurinegro. También Arnaldo Benítez dice que pasó de Hernán Parodi, el capitán de Guaraní. Arnaldo, soy viendo desde Asunción, limpio digital, excelente la transmisión. Hernán Parodi está lesionado, se retiró lesionado en el compromiso ante Cerro Lambaré, no se recuperó, pero está evolucionando súper bien, favorablemente el jugador Freddy Hernán Parodi. Cuidado que está llevando el conjunto de 8 de septiembre, llevando la pelota a Rubén López, recuperando en esta el jugador Aveiro, llevando el jugador camiseta número 15 para el conjunto de Guaraní, levantando la mirada. Cuidado, en esta recuperando Neri. Vamos a ver Neri qué hace. Buscando su perfil el jugador camiseta número 10. Infracción y corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Otra infracción del jugador Gerardo Duarte y un tiro libre que corresponde para el conjunto aurinegro. Autorepuestos Car Shop SRL, venta de repuestos, accesorios, lubricantes para vehículos en general. Están ubicados en Ruta 3, General Elizardo Aquino, casi Roberto Benítez. Consultas y pedidos al 0981-446-917. Frente a la pelota lo vemos al jugador Neri Castro, que tiene hambre, quiere lanzarlo directo al arco. Está con la pólvora encendida este jugador. Tirala al arco, Neri. Tirala al arco. El jugador camiseta número 10, el goleador que tiene el conjunto aurinegro. Vamos, Neri. Directo al arco. El jugador con la camiseta número 10, Neri Castro. Tiro libre, tira Neri. Potente el remate de Neri. Fuerte el remate del jugador Neri Castro. Lo tiró arriba, va a salir desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre. Cadena Ferma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Medicamentos nacionales e importados, insumos hospitalarios, perfumería y cosméticos. Aprovecha la promo de los grandes descuentos bombas de miércoles y viernes hasta el 50% de descuento. Puedes realizar tus pedidos al 021-782-284 o al WhatsApp 0986-146-322. Muchísimas gracias a Cadena Ferma Méndez, que cuida tu salud y tu economía. 28 minutos de este segundo tiempo. El marcador es gracias a JHS Óleo Hidráulica. Indica que el partido está mía. Sigue 1-0 a favor del 8 de septiembre. 8 de septiembre está ganando el compromiso por 1-0. Gol de penal. Tempranero en el segundo tiempo. Cuando empezaba el segundo tiempo,
A los 2 minutos del segundo, como estamos diciendo, Luciano Estigarribia de penal marcaba el 1-0 a favor del conjunto de 8 de septiembre. Momento de hidratación para tomar agua. Agua va a tomar. No. Sí, ahí a Vallejo le dicen. Dale, Vallejos. Dale, Vallejos. Excelente la transmisión, dice Valdimir Gaona. Pablo Gómez dice resultado final. Vamos a esperar el resultado final. No, él es el operador, ¿eh? Muy amable, muchas gracias. Así trabaja el equipo deportivo del 87-9. Gana la visita por la mínima diferencia. Migdonio García también dice, estoy viendo en vivo en Villa San Francisco, en Bayué. Ahí está, muchísimas gracias también para el señor García, para todas las personas que están observando a través de Limpio Digital. Este partidazo entre los dos punteros de la Serie B. Recordemos, con este resultado va a trepar a 9 puntos. Si se mantiene este resultado, 9 puntos para el conjunto de 8 de septiembre. Va a quedar con 6 puntos el conjunto aurinegro. Y perdiendo el invicto, el conjunto aurinegro en su cancha. En su cancha. Y de manera invicta, si se mantiene el resultado, digamos. Va a clasificar primero el conjunto de 8 de septiembre. Sacando de cabeza el jugador Elías Fernández. Corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Va a corresponder de vuelta lanzamiento manual que prepara Cortázar por el sector izquierdo. Corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Ahí le tiene Cortázar. El gran primer tiempo de este jugador levantando la pelota. Buscando a López. Llevando la pelota, pero vamos a ver, sacando desde el fondo a Adán Cañete. Levantando Cañete, la pelota para la corrida de Recalde, le tiene Neri. Vamos Neri, llevando Neri Castro, pero sacando desde el fondo el jugador de Derlis Grance. Recuperando de nuevo a Aveiro. Aveiro metiendo la pelota para que lo mantenga el jugador Víctor Coronel. Tratando de llevar Coronel, tocando de nuevo para Aveiro. Ahí le tiene Coronel, el árbitro está marcando infracción. Corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Esto tienen que aprovechar los chicos en el juego aéreo. Muy importante. Neri Castro, Nelson Cano. También ahora entró el jugador Víctor Coronel. Vamos, ahí está ingresando Adán Cañete. También lo vemos a Elías Fernández. Escurra también está en la parte de arriba. Vamos a ver. Aveiro. Eduardo Aveiro levantando la pelota. Y de cabezazo sacando desde el fondo el jugador camiseta número 17, Gabriel Rojas. La tiene Estigarribia, el autor del gol. Llevando de nuevo la pelota. Cuidado la corrida. Bajando Sosa. Sosa bajando la pelota para el portero Adolfo Leone. Levantando León la pelota. Tratando y luchando en esta Coronel. Recuperando desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre. Y le tiene López. López y para la corrida por izquierda de Cortázar. Cortázar dejando para Fleitas. Fleitas tocando de nuevo la pelota para Estigarribia. Le pone el físico. Muy buena en esta. El jugador Elías Fernández. Y vamos a ver saliendo Dávalos. Buena la salida de Dávalos tocando con el jugador Fernández. Fernández dejando la pelota para el jugador Sosa. A ver qué hace Sosa. En el medio sector llevando ya la pelota tocando con Recalde. Recalde dejando para la corrida de Nelson Cano. Vamos Nelson. Nelson levantando la pelota para que la tenga Argüello. A ver Argüello, el remate de Argüello. Espectacular el pase de Nelson Cano. El remate de Argüello buscando la parte más lejana del portero Sosa. Se le fue abriendo y va a salir desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Qué partidazo lo que estamos viviendo aquí en la cancha de Guaraní Mía Romero. Otra vez falta de definición, Jorge, por favor. Están en... De igual manera, partidazo de Junior Argüello también. Partidazo. Lo mismo Neri, lo mismo Cano, los tres en la delantera. En la delantera y en el increíble. fondo, Elías Fernández. Me gustó muchísimo de nuevo el partido de Elías Fernández. Llevando a Nelson Cano. El árbitro dice que no fue infracción. Llevando López. Ahora marca infracción de Sosa. Corresponde tiro libre para el conjunto de 8 de septiembre. Es cierto lo que decís, Jorge. Ni uno pasó de Elías. Nadie. Ni uno.
Y el tanto del conjunto de 8 de septiembre fue por la falta penal y el remate del jugador Luciano Estigarribia. De ahí a más, en un partido de ida y vuelta. Igual, igual. De igual a igual, ¿eh? De igual a igual. No se le puede reprochar nada a Guaraní ni tampoco al 8 de septiembre. Está levantando la pelota Brites. A ver, el cabezazo, mira. Le pasó la pelota a Escurra. Levantando la pelota el jugador camiseta número 9, Guido Rojas. Y va a salir desde el fondo del conjunto aurinegro. Acá dice, excelente María Caballero, excelente la transmisión. Estoy viendo desde Asunción. Muchísimas gracias. También a Antolín Bigman. Dice, súper la transmisión, a seguir así. Muchísimas gracias. Germán Galeano dice, saludo desde Mariano Roque Alonso, excelente la transmisión, fuerza Neri Castro, el saludo para Neri, levantando a Iro la pelota, para la corrida del jugador Víctor Coronel, Coronel llevando la pelota, se le fue, corresponde saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. Increíble, a pesar del resultado, a pesar del partido y todo lo que ya está pasando, la tranquilidad del director técnico Aldo Florentín Jorge. Asimismo, como estábamos diciendo, Mía, en un partido de ida y vuelta, tal vez la lesión del portero Víctor Rodríguez bajó un poco la intensidad del conjunto local, ¿verdad? Porque fue un golpe muy fuerte la lesión del portero Víctor Rodríguez. Armando Rotella está viendo el partido a parte baja. Saludos a nuestra ex parte baja. Doyera, ve, me dijeron, Catherine Pino dice, excelente partido de Junior Argüello, Camacho Junior, dice, ahí le está atacando Argüello dejando para Neri Castro, ahí le tiene Escurra, vamos Escurra con la pelota, el lateral izquierdo que tiene el conjunto aurinegro, la marca de Cáceres, vamos a ver qué hace Escurra tratando de llevar, le sacó Cáceres, de nuevo Cáceres llevando la pelota, recuperando Escurra, dejando para Adam Cañete, vamos Adam, mete en el área, llevando a Adam, pero rápido, sacando rápidamente en el nuevo el conjunto de 8 de septiembre, que también tiene delanteros letales, muy importantes los delanteros del conjunto de 8 de septiembre. Noelia Ocampo, fuerza a mi bebé Junior Argüello, Edgar Cáceres, excelente la transmisión desde el barrio San Pedro de Limpio, viendo el partido, vamos Guaraní, Edgar Cáceres con ustedes, dice, muchísimas gracias Edgar. Antolín dice, ¿cómo se puede hacer para publicidad? Antolín, escribí sin problema a la página de Limpio Digital. Vamos a estar esperando sin ningún problema. Antolín Bigman, muchísimas gracias por la transmisión. Si querés aportar sin ningún problema con la transmisión de Limpio Digital, podés escribir a la página de Limpio Digital. Ever Villalba también dice, vamos 8. Caniza Romina, vamos Guaraní. Se retiró con la casaca número 2 en 8 de septiembre. Gerardo Duarte. Gerardo Duarte, de gran partido. Sí. No le dejó respirar a Neri Castro, el defensor Duarte. Ingresó con la 13 Cristian Medina. Vamos, Guaraní. Todavía no termina el compromiso. Llevando Cortázar, corresponde saque de arco para el conjunto aurinegro. También ingresó en 8 de septiembre con la 6 Hugo Ayala. Ya cambiando para dar un poco de refrigerio al conjunto 8 de septiembre, que con este marcador se mantiene en la cima de la Serie B para esperar jugar contra el segundo de la Serie A. Ahí está llevando la pelota Nelson Cano, jugador con la camiseta número 7, de gran partido también. No se le da todavía los goles al jugador delantero Nelson Cano, levantando la pelota, dejando picar el portero Cristian Sosa. Va a salir desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre. Quinta en lo de Gordito. Se encuentra en el barrio Bayué, una nueva opción para este verano, muy cerca del centro de la ciudad de Limpio, para que puedas compartir con familia y amigos. Cualquier consulta y reserva puedes hacer al 0971-744-845. Elvio Cañete dice, yo viendo, o sea, él está viendo desde Argentina, porque parece que suena lloviendo, que está lloviendo, mira. Ahí está, muchísimas gracias Elvio y a todos los paraguayos también que están por Argentina, por otros países. Muchísimas gracias. Edgar Acosta, Fuerza Guaraní desde Embayué Limpio.
Flaco Candia, vamos Guaraní, aún falta, hay que empatar por lo menos para no perder el invicto y para clasificar invictos en esta serie B mía. Sí, de hecho que ya están clasificados, pero de igual manera, como ya dijiste, el empate les favorece por diferencia de goles al 8 de septiembre. Al 8 de septiembre, pero no va a perder el invicto y Guaraní. va a ir muy bien concentrado. Ahí está, levantando la pelota, luchando Coronel, levantando la pelota para que lo corra el jugador Neri Castro, recuperando desde el fondo el conjunto de 8 de septiembre, tocando la pelota al conjunto visitante, le pone el físico Coronel, él le tiene López, Adán Cañete sacando la pelota, el árbitro está marcando infracción, corresponde tiro libre para el conjunto de 8 de septiembre. Infracción del recién ingresado Wilson Ruiz en Guaraní. Wilson Ruiz, camiseta número 13, que acaba de ingresar en el conjunto aurinegro. Algunos cambios también de lo que eran los dos partidos anteriores. Escurra está jugando de lateral izquierdo y en el banco está Aldo Benítez. Tal vez pasó algo, no sabemos si está lesionado también. El jugador Aldo Benítez, que venía haciendo muy buenos partidos. Muy buenos partidos de Aldo Benítez. Muy bien, en esta la salida del jugador Nelson Cano, levantando la pelota para la corrida en esta de Coronel, levantando la pelota del jugador Cáceres, luchando Coronel, a ver si la recepciona Coronel, es peligroso, sacando de nuevo el jugador Cáceres, y corresponde saque de costado para el conjunto aurinegro. La hace rápido Guaraní, le tiene Nelson Cano, dejando para Rodrigo Dávalos. De nuevo tocando para Nelson Cano. Nelson Cano levantando la pelota y sacando desde el fondo Cáceres. Complementando López. Llevando la pelota para la corrida de Estigarribia. La marca en esta de Elías Fernández. Qué buena la marca de Elías Fernández. Luchando hasta en el piso este jugador. Pero está llevando Estigarribia. Dejando para López. Tocando la pelota para el jugador con la camiseta número 6. Hugo Ayala. Abriendo por ahora para el otro sector para Cristian Medina. Medina con la pelota. Marca en esta del jugador camiseta número 4 que acaba de ingresar también Aldo Benítez, levantando la pelota y el cabezazo. Sí, le fue abriendo y va a salir desde el fondo el conjunto aurinegro. Ingresó con la camiseta número 4 Aldo Benítez, mía. Ingresó. Ahí está Aldo Benítez, que venía haciendo muy buenos partidos. Ahí está la pelota, luchando la pelota en esta Coronel, dejando para Aldo Benítez. Vamos Aldo. Aldo el jugador con la camiseta número 4, tocando de nuevo para Coronel. De nuevo para Aldo, metiendo la pelota Aldo y sacando desde el fondo. Sólida la defensa del conjunto de 8 de septiembre. Ahora recepcionando a Adán Cañete, dejando la pelota para el portero León. León de nuevo para Cañete. Cañete tocando para Elías Fernández. Fernández levantando la pelota para ver si la recepciona el jugador Neri Castro. Primero Cortázar, levantando Cortázar la pelota. El cabezazo de nuevo del jugador Elías Fernández. Cabezazo de nuevo del Wilson. Ahí le tiene Neri, dejando para Nelson Cano la corrida de Nelson. Vamos Nelson, peligrosísimo contragolpe para el conjunto aurinegro. Ahí está de nuevo retrocediendo Nelson Cano, tocando con Sosa. Tratando de salir desde el fondo del conjunto. ¿Cuántos minutos del segundo tiempo, Jorge? Vamos a ver. 42 minutos de este segundo tiempo y el marcador es gracias a JHS Hidráulica. El marcador indica, mía. 1-0 a favor de 8 de septiembre. Está perdiendo el conjunto local por 1-0. Está perdiendo el invicto. El conjunto de Guaraní. ¿Quién fue el que metió de penal, Jorge? Luciano Estigarribia. Luciano Estigarribia. Jugador con la camiseta número 10 para el conjunto de 8 de septiembre. El encargado ahora del tiro libre es el jugador Edgar Sosa. Sosa y el tiro libre. Vamos, Sosa levantó la pelota y el cabezazo de Fernández. Y tapando el jugador Sosa, el portero Sosa. Y va saliendo rápidamente de contragolpe el conjunto de 8 de septiembre. Tocando la pelota para el jugador camiseta número 9, Guido Rojas. La marca son de 3 ahí, llevando Rojas. El árbitro está marcando infracción. Infracción corresponde tiro libre para el conjunto de 8 de septiembre. Vamos a ver el árbitro. Sentido Fernández. Sentido. El gran central Fernández, que se va recuperando de a poquito del gran partido. Un partidazo de nuevo en los 3 partidos que está teniendo con el conjunto aurinegro, marcando mucho la diferencia. Ahí está llevando Aldo Benítez. Benítez con la pelota, la marca. El árbitro marcando infracción.
infracción y corresponde tiro libre para el conjunto aurinegro. Falta poquito para que se vaya el partido, pero vamos muchachos, con el gol del empate. Va a estar difícil elegir la figura del partido hoy, Jorge. Muy, pero muy difícil. La verdad que dos equipos que ponen muchísimo, ¿eh? Sosa va a levantar la pelota. Levantó Sosa. Ingresó ahí. ¡Gol! Wilson. ¡Gol! De Guaraní. Wilson Ruiz, pero Edgar Sosa al centro perfecto y el cabezazo del jugador Wilson Ruiz. Empató el compromiso, el conjunto aurinegro a los 45 minutos del segundo tiempo. El cabezazo de Wilson Ruiz. Y como viste esta jugada, Mía Romero. Cuidado que está ingresando, Mía, llevando la pelota Nelson Cano. Se perdona en los 2 últimos minutos del conjunto aurinegro. Y como viste esta jugada del gol, Mía Romero. Ahí Mía, ahí está llevando la pelota al conjunto 8 de septiembre. Llevando el jugador y la corrida. La marca de Fernández. Marcando Fernández. Llevando la pelota del jugador con la camiseta número 17, Gabriel Rodas. Saque de costado para el conjunto de 8 de septiembre. 46 minutos de este segundo tiempo. Qué lindo el centro de Edgar Sosa. Edgar Sosa, exquisito con los pies. Metiendo la pelota donde estaba. Wilson Ruiz, 34 años, mediocampista, trayectoria como jugador deportivo, Limpeño, Resistencia, Lucero del Alba y actualmente en el Club Guaraní de Limpio. Ahí está la biografía de este jugador que metió con la cabeza y la está sacando Fernández. Cuidado, llevando la pelota y el portero León para salir al conjunto aurinegro que quiere ganar el compromiso. Le tiene Aldo Benítez. Benítez importantísimo también que acaba de ingresar en el conjunto aurinegro. Tocando Benítez para la corrida de Coronel. Pero muy rápido Coronel se fue metiendo en el medio. Tenía que abrir Coronel ahí para la corrida. Pero va a salir desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre. Sacando el capitán en camiseta 8 de Erlis Grance. Dejando para Cáceres. Levantando Cáceres la pelota. El cabezazo en esta de Fernández. Metiendo de nuevo la pelota. Cuidado, está el remate. Y tapando Leones. Tapando el portero Adolfo León. Va saliendo desde el fondo del conjunto aurinegro. De ida y vuelta a este compromiso. Partidazo en los últimos minutos del segundo tiempo. Ahora es como cuando tenés el tiempo, ¿verdad? Que no querés que termine este compromiso, Mía. Exactamente. Estamos sintiendo nosotros igual. Es realmente partidazo lo que nos están regalando Resistencia y Guaraní de Limpio. Así mismo, está tocando el jugador, recuperando Nelson Cano. La corrida en esta de Neri, dejando para Coronel. Dale, Coronel. Lleva la pelota, Coronel. Pierde Coronel y sacando desde el fondo del conjunto de 8 de septiembre, levantando la pelota Cortázar, el cabezazo de Fernández, de gran partido de nuevo el jugador Fernández, ahí le tiene Coronel tocando para Neri, de nuevo dejando para Coronel, a ver qué hace Coronel para la corrida Nelson Cano, sacando desde el fondo el jugador camiseta número 8, capitán Grance, recuperando Rodrigo Dávalos, el árbitro acaba de marcar final del partido, empate entre el conjunto aurinegro, 1 para Guaraní, 1 para 8 de septiembre, los dos equipos clasificados invictos a la semifinal de la Precopa Paraguay, un partidazo, se encendió en estos últimos minutos. Nada que reprochar, Mía Romero, nada, pero nada que reprochar, excelente el compromiso entre el conjunto de Guaraní y el conjunto de 8 de septiembre. Un partido donde estamos viviendo todas las emociones. Sí, un buen partido realmente, gracias a ambos equipos. Un show total también por parte de todo el público que hoy vino desde Areguá y también todo el público de Guaraní de nuestra ciudad. Realmente un partido que veíamos venir. Con la calidad de juego de cada equipo, sabemos que son los mejores ahora mismo en sus series, clasificados ya invictos ambos, ya gracias al último gol en los últimos minutos de Wilson Ruiz.
Asimismo, para mí, la figura del compromiso, de nuevo lo tengo que decir mía, Elías Fernández. Elías Fernández. Figura Gran del partido partido. Elías Fernández. El jugador distinto en la saga Qué central. solidez, qué manera de transmitir tranquilidad en el área más difícil, porque jugar en la posición que juega Elías Fernández con la edad que tiene, con esa tranquilidad, cualquiera va a decir que tiene una experiencia de años jugando. Asimismo, y como estaba diciendo Mía y recalcando, la solidez y la marca tremenda, cubriendo siempre la espalda hasta de sus compañeros. Elías Fernández, la figura del compromiso. Vamos a ver si tenemos algunas palabras de él. En el partido pasado, con 2 goles de Nery Castro, había ganado también el conjunto de Guaraní, pero le elegimos la figura por eso mismo, por la firmeza, por la actitud, por como siempre está jugando en la saga. Esto, su tercer partido y volvió al conjunto aurinegro, me estaba diciendo él, Mía Romero. Elías Fernández, figura del partido. Con respecto a lo que pasó con Víctor Rodríguez, nosotros no nos compete informar nada con certeza, con firmeza. Así que vamos a dejar eso nada más para los familiares, para los dirigentes guaraní que estén comunicando qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando con Víctor Rodríguez. Nosotros no queremos dar una información falsa, por lo tanto no vamos a entrar nosotros en ese... Asimismo, Mía, es una información muy difícil, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que se está recuperando. No podemos decir en dónde está Sí. o todas esas cuestiones porque no tenemos la información certera. Por eso nada más. Pero un gran partido entre el conjunto de Guaraní y el conjunto de 8 de septiembre. Y lo feo, ¿verdad? En el traslado de Víctor Rodríguez en una camioneta. Queda como un recuerdo, pero Víctor Sí, Rodríguez... deja muchísimo de qué hablar. Yo creo que vamos a seguir comentando también esto. Ver también cómo se defiende la undécimo, cómo se defienden los árbitros y cómo se defiende Guaraní también. Sí. Muchos dicen no el local, todo eso, pero este es un torneo ya pre-Copa Paraguay, Mía, donde Sí. entra ya la APF, donde entra La UFI. la UFI. Son ellos los que tienen que ver todo esto, y más todavía cuando hay un árbitro de UFI que está encargado para ver todos esos parámetros. No sé cómo te puedo... De hecho que Jorge, ¿cómo te digo? La undécimo pone veedores. Los veedores están para eso. ¿Dónde estuvo el veedor hoy? ¿O dónde estuvo? ¿Vos le viste, Mía? Yo no vi nada. ¿Vos le viste, Marco? No, tampoco me dice Marco. Así que pero muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Vamos a ver. Flaco Candia cuando estaba diciendo hay que empatar por lo menos. Irene Fernández. Claudio está viendo desde Argentina, Fuerza Guaraní. Nino Vera. Catalino Vera, observando también el compromiso. Un gran futbolista también. Catalino Vera. Vamos a tener las palabras de este gran jugador tremendo de la cantera del conjunto aurinegro. Elías Fernández se comió de nuevo el fondo del conjunto de Guaraní. De nuevo hoy le elegimos la figura en los 3 partidos, marcando muchísima la diferencia. El gran central Elías Fernández, la figura del compromiso. Vamos a tener las palabras del central Elías Fernández. Muy sólido en la marca, muy sólido en la arriba. Gracias, profe. Hablamos, profe. Muchísimas gracias. También se van retirando los compañeros de Areguá, la prensa aregüeña también que estuvo trabajando a full. Y ahí vamos a tener las palabras de Elías Fernández, la figura del compromiso, jugadorazo. Ahí va. Estamos con la figura del partido, Elías Fernández, segundo partido consecutivo, demostrando tu capacidad y tu buen juego en el área central, en la saga central del Club Guaraní. Muchas felicidades, Elías. Nada, muchas gracias por elegirme nuevamente la figura. Muy contento por el sacrificio que hicimos. Nada, valió la pena el empate también. Se comportaron también los muchachos, creo que erramos mucho también, tuvimos nuestros errores ahí atrás y nada, a seguir a mejorar y que esto sigue. Elías, sos jugador de la cantera del Club Guaraní. ¿Soñaste alguna vez defender los colores de Guaraní aquí en la primera edición en un campeonato tan competitivo como la Precopa Paraguay? Sí, y nada, es lo que quise hacer para venir a jugar con ellos. Soñé con esto,
para salir campeón y nada, seguir adelante como se... Elías, ¿a quién le dedica esta victoria, este empate o este partidazo que jugaste hoy también? ¿A quién le dedica este gran partido que demostraste? Y bueno, Limpio Digital te eligió por segundo partido consecutivo la figura. Nada, y todos mis familiares, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi tía, a mi abuela, toda mi familia, al grupo, porque ellos son los que me apoyan siempre y para seguir adelante y nada, felicitarles a ellos también. Excelente, Elías, muchas felicidades. Dale, muchas gracias. Ahí están las palabras del gran futbolista central que tiene el conjunto aurinegro, Elías Fernández. Gran partido. Muchísimas felicidades de nuevo, Elías, para vos y para todo el equipo de Guaraní, que nunca dejó de luchar, que hasta los últimos minutos metió huevo, metió todo, metió garra, y el empate se lo vieron, ¿verdad? Merecían el empate y lo consiguieron. Así que muchísimas gracias también para todas las personas. Lidia Varela dice: gracias por la excelente transmisión, vamos por más Guaraní. Juana María Cañete de León dice: fuerza Guaraní, un saludo al arquero Adolfo León de parte de su madre. Un gran partido también de Adolfo León. Muchísimas gracias también a la señora Juana María Cañete. Luigi Zamudio también, lateral izquierdo de la Liga Limpeña, está observando el compromiso. Un saludo muy especial para él y también para toda la familia del barrio del Portal. Un gran partido lo que vimos en esta tarde mía. Exactamente, muchísimas gracias a toda la gente, a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión. Gracias por las felicitaciones de vuelta. Nos reencontramos en el próximo partido de Guaraní. Gracias a todas las empresas también que nos apoyaron y que estuvieron con nosotros. Nos reencontramos en el próximo partido. Chau, chau.